Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les queremos dar la más cordial bienvenida a su programa Ponte las gafas violeta. Como todos los martes, que ya saben, desde el principio lo inauguramos con un súper temazo y con un súper invitado de lujo, un excelente amigo que nos ha traído marcando una agenda súper puntual martes con martes, desde que inició esta contingencia por el COVID-19, con todo el análisis tanto de la economía global, la nacional y obviamente lo que está pasando también aquí en nuestra localidad. Soy Norma Pimentel y me da un súper gusto tener el honor de poder ingresar hasta sus hogares y poder recibir, como siempre, sus comentarios, sus opiniones y sus historias. Este espacio, Ponte las gafas violeta, nació con ese objetivo de que sigamos construyendo comunidad y que nos unamos porque juntas y juntos vamos a salir adelante de esta contingencia. Quiero darle, como todas las noches, una calurosa bienvenida a mi querida amiga Edurne Ochoa, compañera de batallas, amiga de muchas luchas y de muchas que están todavía por venir, y pues obviamente a nuestro súper invitado, nuestro querido amigo Michel Chaín. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Mitch, buenas noches, como bien dices, encantadísima de estar aquí. Como ya lo decíamos, ya cumplimos 2 meses de confinamiento y por lo cual 2 meses de Ponte las gafas violeta. De verdad que ha sido un gusto compartir durante estas semanas de confinamiento contigo, por supuesto con Mitch, que la verdad Mitch también creyó en este proyecto desde el principio. Ya llevamos aquí cuántos martes, querido Mitch. Y como siempre, muchísimos temas que también estoy convencida no agotaremos, no nos dará el tiempo necesario, pero que sí son bastante importantes. Así que pues Mitch, bienvenido, ya sabes, comenzamos con tantas cosas ahí, pues, ¿qué te diré? ¿Cómo le podemos poner? Hay que ponerle una palabra a lo que sucede, como irreal. Chambonas, tantas cosas chambonas. ¿Qué van sucediendo? Platícanos. Mira, la verdad es que a diferencia de otras semanas que nos habían acribillado con temas, creo que la agenda en temas, por lo menos de política económica y de temas políticos que afectan la economía, se centró fundamentalmente, para el caso de Puebla, en 3 temas. Uno, y no hay otra manera de decirlo, el mamotreto que presentó Morena respecto a los pobres chavos encuestadores del INEGI, que ahorita lo voy a platicar, va a ser como que la parte cómico-mágico musical de mi intervención. Después un tema que es bastante serio, que de hecho fuimos de los primeros en comentar, de hecho ese martes, los únicos 2 programas de opinión, así, que traíamos el tema de las modificaciones que estaban dando al tema de las energías renovables, éramos Leo Zuckerman y nosotros. O sea, la verdad es que fue con muy buen timing. Pero este tema ha venido creciendo de manera muy importante, ya hay más información, ya hay nuevas implicaciones, entonces creo que esta segunda repasada va a ser muy interesante. Y me parecería que el tercer tema, que es literalmente una caja negra, es cuándo y cómo demonios se va a empezar a reactivar la economía en el país y específicamente en Puebla. Entonces, si les parece bien, empecemos con el mamotreto de Morena, porque, a ver, Alfonso Ramírez Cuellar es un cuate que podremos tener diferencias ideológicas, pero es un cuate que tiene un trabajo de base social muy interesante. Cuando fue la crisis del 94-95, todo el tema del quiebre del sistema financiero, el tema del rescate que se hace con el FOBAPROA, surge una organización de los individuos afectados por el rescate de los bancos y por los deudas en los bancos, que era el Barzón. Y Alfonso sale de ahí, un tipo articulado, un tipo, una preparación buena, digo, no se ha dedicado a esto, pero que le dio para tener tablas, y entonces la verdad, no sabría explicar qué le pasó, estaba crudísimo, no lo vio, no lo revisó, pero el caso es que, avalado por él, sale una propuesta por parte de Morena, donde tratan de enmarcar esto ideológicamente dentro del estado de bienestar. Con el estado de bienestar es algo complicadísimo, que ahorita revisamos con calma, pero prácticamente el estado de bienestar surge en Prusia como una respuesta al capital de Marx. Cuando Marx empieza a hablar de que en el sistema capitalista absolutamente todas las instituciones económicas, sociales, culturales, todas están construidas para que la clase capitalista pueda quedarse con la plusvalía que generan los trabajadores, y de esta manera surge la enajenación y la explotación, porque ven que sí estoy en mis 3 capítulos del Capital. Lo que dice Otto von Bismarck en ese momento es, oigan, espérense, si dejamos a estos compadres que se vayan por la libre, nos van a donar el Estado. Y entonces,
Prusia es la primera potencia que empieza a hablar de una serie de leyes en 1884 y 87 para proteger a los trabajadores. Insisto, ahorita la revisamos, pero de ahí nos vamos hasta la Declaración de los Derechos Humanos en el 45 y en el 52 con la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre la Seguridad Social. Es decir, es un continuo histórico. Entonces, cuando Morena dice que lo va a meter dentro del estado del bienestar, pues caray, luego necesitamos que nos explicaran qué. Pero esa es la parte teórica. La parte divertida es cuando dice que el INEGI mida la concentración de la pobreza. ¿Y qué creen? Ya la mide. Para eso son las encuestas ingreso-gasto de los hogares. Perdón, no dicen, no. Es que así no se debe de medir porque es una medición fifí, conservadora, neoliberal, que no deja ver qué pasa dentro de cada decil. Entonces, por eso nosotros queremos que los chavitos, que son los encuestadores del INEGI, que son muy amables y que normalmente dan una muy buena cara cuando el INEGI tiene que presentarse a nuestros hogares, quieren que estos chavos tengan facultades para poder entrar a nuestras casas, que una vez que estén dentro de nuestras casas puedan también entrar a nuestras cuentas del SAT y hagan una comparación entre lo que tenemos, lo que estamos declarando, y nos digan si nuestra forma de vida corresponde a lo que son nuestras declaraciones de impuestos. Hasta ahí vamos con los chavos de SAT, lo cual me plantea un montón de preguntas. La primera, y estoy seguro que a Norma le cueste por decirlo, es el artículo 16 constitucional, que es el que dice que no podemos ser molestados en nuestros bienes a menos que medie orden judicial. Es decir, no se pueden meter de buenas a primeras a tu casa. La segunda es, híjole, pues yo no sé cómo le vamos a hacer para capacitar a estos chavos, pero van a tener que saber de conta, van a tener que tener nociones de derecho. Como van a hacer la evaluación de nuestra riqueza, pues van a tener que saber algo de arquitectura para valorar las propiedades. Y como normalmente la gente que tiene lana, yo trato de hacer el esfuerzo por la vez que no me alcanza porque me encanta la pintura, pero normalmente tienen buenos cuadros. Entonces van a tener que saber de escultura y historia del arte. Y como además de eso, pues van a tener que saber de coches. Entonces vamos a tener a los encuestadores que ya quisieran los suecos y los noruegos tener unos chavos tan preparados como estos, van a ser una maravilla. Segundo problema que tenemos todavía, hablando del tema de los chavos, van a tener que tener acceso a nuestras cuentas de SAT. Espérate, hay una cosa que se llama secreto bancario, que protege precisamente ese tipo de información y únicamente, nuevamente, habiendo orden judicial de promedio, pueden entrar y hay dos autoridades que lo hacen. Está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que depende de Hacienda, y que no depende de Hacienda, es un híbrido entre Procu y Hacienda. Está la famosísima y ahora muy terrorista, la UIF, la Unidad de Investigación Financiera. Entonces, prácticamente lo que están haciendo es, además de ser un absurdo jurídico y ponerles a estos chavos una carga de trabajo que es humanamente imposible de realizar, están empezando a duplicar cosas que hacen otras dependencias. Y aquí entramos a lo más bonito. En los puntos 3 y 4 de la propuesta dicen que hay que garantizar la progresividad del sistema fiscal y que vamos a hacer un consejo fiscal que dependa del Congreso y que va a evaluar el ingreso y el gasto. ¿Y qué creen? Tenemos una cosa que se llama Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que precisamente se dedica a evaluar los programas sociales, salvo los nuevos, porque todavía no tienen una metodología y una estructura que los permita medir. Y finalmente, con el ánimo de que no abusen los empresarios, esos fifís que son así como caricatura con su anillo de diamante acá, dice que le va a pedir, dicen que le va a pedir a la COFESE acciones, sí, Norma, explícamelo, tú no entendí, acciones de inconstitucionalidad sobre las legislaciones que inhiban la competencia. A la parte legal no le sé, pero lo que sí sé es que la COFESE ya no existe. Ahora se llama Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y es la CONAMER. Conclusión, estos amigos, quien quiera que haya hecho este mamotreto, no lee, pero ni el memín pinguín cuando va al baño. No tienen la menor idea y no saben qué país vive. Entonces, la verdad es que si este es el criterio, esta es la calidad del trabajo y esta es la actualización con la cual quieren legislar, pues ahora entendemos por qué el presidente se quiere brincar al legislativo. Sí, claro.
Yo de entrada, bueno, agradecer a las personas que ya se están conectando por aquí, Adrián Rodríguez que nos manda, que es nuestro fan número 1. Muchísimas gracias, de verdad, Adrián. Por aquí también a Vicky Santander que ya se está conectando. Y a todas las personas que, pues todos los martes ya igual, que como nos dice nuestro querido Adrián, pues ya son fans de estos comentarios y que van dándole seguimiento a lo que martes a martes vamos aquí analizando. A mí me llama mucho la atención la jocosidad con la que lo comparte Michelle, y ahora quiero como retomar parte de lo que él decía. Si ustedes recuerdan, justamente la semana pasada acá tuvimos un análisis muy interesante respecto a esto. El objetivo detrás de este artículo, no solo el 16, que es que nos blinda para dar certeza legal de todos los actos de autoridad, sino del propio artículo 31 de la Constitución, que, por cierto, establece cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos de este país, que en su fracción cuarta habla de esta obligación que tenemos de pagar y de contribuir de manera proporcional y equitativa, de conformidad con lo que establecen las leyes. Y cuando decimos las leyes, de verdad que es un bloque bastante choncho de legislación, a los gastos de la federación, estados y municipios donde radicamos, y que son ese es el pilar del andamiaje de nuestro complejo, estructurado y rebuscado sistema tributario. Tiene detrás de esto una razón de ser, y la razón de ser es reestructurar y darle un equilibrio a los ingresos y a los gastos. A mí, desde la semana pasada, ya me generaba mucho ruido el tema de esta falta de análisis de profundidad con la estructura y la metodología, porque créannos que aquí Michelle lo dice súper fácil, pero hay toda una estructura que ha llevado mucho tiempo de análisis, de evaluación por expertos, no solamente congresistas, legisladores, fiscalistas, abogados, economistas. O sea, hay una serie de individuos que han hecho toda esta evaluación para aterrizar el por qué se hace esta clasificación a deciles y quiénes y bajo qué reglas deben de permanecer en cada una de estas. Entonces, es muy complicado cuando estos temas y estos puntos que son de una técnica de investigación y de formación se destrocen para llevarlos a un discurso populista. ¿Por qué? Porque no solamente es darle al traste a toda esta metodología y a todo el trabajo que hay detrás, trabajo que, por cierto, como bien comenta Michelle, está sustentado en las acciones del SAT y de estas otras entidades que forman parte de nuestro sistema financiero, sino es también mandarle a la ciudadanía un mensaje queriendo confundir un punto que además el propio presidente y otros presidentes no se han atrevido a tocar, y que ha trabajado y se ha trabajado mucho para que la Cámara de Diputados fuese en su momento un contrapeso legal a través de la creación de legislación para que los presidentes no ocuparan de manera absurda e inadecuada el gasto público. Porque créannos que esa definición, así como hablar de bienestar es sumamente complicado, definir el gasto público no ha habido legislación suficiente, y en algunos momentos muchos presidentes llegaron a cuestionar el que hubiera este contrapeso en la Cámara de Diputados y en la propia Auditoría Superior de la Federación. Es una pena que alguien que ha dicho, y todo una estructura que ha dicho que se va a combatir a la corrupción, hoy quiera dar marcha atrás al andamiaje que da esa certeza jurídica no solamente al Estado, a nosotros como ciudadanía, porque créannos que para nosotros en la parte legal ha sido materia de mucho debate al momento de que los chavos están estudiando sus maestrías o sus doctorados en temas fiscales, hacendarios, el querer justificar por qué tenemos que pagar impuestos. Y eso pende realmente de 4 palillitos que salen de este principio de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino del gasto público que establece la Constitución. El empezar a mover esto sin tener no solamente la capacidad de dialogarlo, sino también las metodologías adecuadas, creo que a la larga le van a dejar a la ciudadanía poca certeza
de por qué tienen que seguir pagando impuestos, además de todos los vicios y de las ilegalidades, inconstitucionalidades que se vayan sumando por estas acciones que van definitivo a exceder el régimen de facultades y atribuciones que tiene delegado el propio INEGI desde la Constitución y en toda la legislación secundaria. Y esto fue porque Michelle me dijo que podía yo, que todo lo que tenía yo aquí atorado. Sí, vi que te estaba dando el corazón, entonces sí, era importante que lo explayaras. No, pero en serio, a ver, lo discutimos la semana pasada. Al final, donde se materializa. Ajá, digo un poco para decirlo, porque aquí ya están escribiendo, porque ustedes dos les digo que se elevan y se les olvida el lenguaje humano, o sea, ¿no? Y entonces lo llevan ya a un tema que a mí me encanta, pero mira, aquí ya hay una persona que se llama Elena, y dice Elena, muy bien, felicidades, buenas noches por el programa. Nuevamente, ¿nos podrían explicar esto, cómo afecta a las y a los ciudadanos? Muchas gracias, porque yo no tenía que decir, porque yo pensaba lo mismo que Elena, dije, esto ya está. Ok. Y ahora hay que aterrizarlo. ¿Por qué estamos diciendo que es un absurdo, un sinsentido de quienes van a censar con todas estas cualidades, dotes que deberían de tener, como dijo Michelle, desde curadores de arte, ¿no? O sea, hasta arquitectos, o sea, claro, contadores, ¿no? especialistas. Claro, de todo, ¿no? O sea, imagínate lo que tendría que pagarle además a quien se tendría que desplegar en territorio nacional. Pero no tengo que pagarles, son becarios. Exacto. Vos imagínate, ¿y de dónde los vamos a sacar? Todo peor. Oye, y a ver, entonces expliquémosle a Elena, que muchas gracias, Elena. Elena, tienes toda la razón del mundo. La verdad es, esta fue una nota que salió porque en un lapsus brutus, muy brutus, el Morena como partido político sacó esta iniciativa para que los chavitos del INEGI, los encuestadores, además de levantar información económica de nuestros hogares, pudieran echarle la mano al SAT y pudieran, uno, comprobar, que les ayudan a medir la pobreza, pero ya no la pobreza como se miden a través de las encuestas, donde a la población la dividen pues si México fuera un edificio, nos dividen en 10 pisos y cada uno ve en el piso de acuerdo a su nivel socioeconómico. Esos son los deciles. Y en función de eso, el INEGI va clasificando la información, pero lo que dice Morena es, no, esto no sirve, es información que tapa muchas desigualdades al interior de cada decil, necesitamos ir más allá. Y para ir más allá, lo que querían era que los chavitos que levanten las encuestas del INEGI entraran a nuestras casas, verificaran si nuestro estilo de vida estaba de acuerdo a lo que declarábamos, para lo cual tendrían que haber conocido nuestras declaraciones de impuestos, si iba de acuerdo a la lana que tenemos en el banco, para lo cual tendrían que haber entrado a nuestras cuentas, y además tendrían que haber hecho la evaluación pues, de la casa donde vives, de los cuadros que tienes, del coche que manejas, y todo esto para poder tener una medición de la pobreza y la desigualdad de acuerdo a los criterios de la gente de Morena y de Alfonso Ramírez Cuellar. Y además de eso, nos pedían hacer un consejo que vigilara el gasto público, cuando eso ya lo hace el Coneval, y además pedían que se fortaleciera a la COFESE, que la COFESE ya no existe, ahora se llama CONAMER, y además querían que todo esto no fuera caro y querían que el INEGI siguiera siendo autónomo. Es decir, querían ir a la luna de regreso y su lado de limón. Y un poco lo que hicimos, no tengo otra manera de decirlo, es pitorrearnos de ellos. Porque imagínate que los pobres chavitos, que además son becarios, tuvieran que hacer todo eso y que además no te tuvieran que pedir permiso para entrar a tu casa a hacerlo. Entonces, es sin sentido, es absurdo, pero a mí sí me da para hablar de un tema que creo que sí es interesante, sobre todo de acuerdo al último que comentábamos, de la iniciativa esta que se presentó, y es el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque muchas veces, y en esta administración ha pasado con más costumbre que en otras, ocupan términos y realmente los están vaciando de significado. ¿Por qué? Porque dices, oye, es que esto es estado de bienestar. Oye, es que eso no tiene nada que ver con el estado de bienestar, pero como nadie lo explica, de repente pues, nos comemos sapos que no deberíamos. ¿Por qué? Y por eso, hace un momento les comentaba que el estado de bienestar surge como un invento europeo, pero no un invento que hayan hecho los estados europeos por buenas gentes. Cuando Carlos Marx escribe El Capital, un poco lo que les decía antes, en El Capital lo que dice es que la sociedad no se basa en el bien común, no se basa en el interés colectivo, no. La sociedad se basa en un concepto que él inventó, que se llama lucha de clases. Y la lucha de clases es que hay una clase explotada, totalmente enajenada, que es la clase trabajadora,
de la cual la clase capitalista, que es la clase que, por un tema que se llama apropiación originaria del capital, que es la manera rimbombante de Marx de decir que no sabe por qué unos son capitalistas y los otros no, entonces hay una apropiación originaria del capital, algunos tienen el capital desde el principio, ellos explotan a los trabajadores y les quitan la plusvalía, que es el extra que ellos dan, y con eso se vuelven ricos. Y que por lo tanto, todas las instituciones del Estado, el gobierno, la iglesia, la cultura, las artes, todo está diseñado para proteger a la clase capitalista y que sigan explotando a los trabajadores. Cuando Marx saca esto, uno de los principales líderes de Europa en su momento, que además fue literalmente de los hacedores de la Europa del siglo XX, que era el canciller de Prusia, Otto von Bismarck. ¿Por qué Prusia? Porque Alemania, igual que Italia, entran al final del siglo XIX, principios del XX, no como estados consolidados, no como la Alemania y la Italia que conocemos ahorita, sino que eran muchos pequeños estados chiquitos y la más importante era Prusia. Otto von Bismarck dice, oye, si dejamos que las ideas de Marx se propaguen y no hacemos absolutamente nada, sí va a haber revolución del proletariado y van a poner mi cabeza en picota y no me voy a ver nada guapo. Entonces, en el 84 y en el 87, 1884 y 1887, en Prusia surgen las primeras legislaciones, las primeras leyes para proteger a los trabajadores. Y esto es una revolución diametral con lo que vimos al inicio de la revolución industrial. El gran escritor que nos reflejó la revolución industrial es Charles Dickens. Lee Historias de dos ciudades, lee Oliver Twist, te habla de la miseria de la clase trabajadora. Entonces, esta es una de las primeras leyes para que los exploten, pero no los exploten tan feo. Esto avanza y encuentra una contraparte en Reino Unido. Nada más que en Reino Unido no es un movimiento político, es un movimiento intelectual. Muchos de los intelectuales de la época se acercan al que era el primer ministro, que es Lloyd George. Lloyd George es uno de los personajes más importantes en la historia británica, pero que de alguna otra manera quedó opacado por el tema de las dos guerras mundiales. Pero Lloyd George es uno de los grandes constructores de uno de los sistemas parlamentarios más sólidos que hay en el mundo. Y con Lloyd George, ellos establecen en 1911 los primeros seguros en caso de enfermedad y en caso de invalidez. Es decir, que si un trabajador se enferma, no le van a descontar los días, ahí tiene su sueldo seguro, y si en un accidente, que en ese entonces pues, era la época de las máquinas de vapor, los accidentes eran mucho más comunes y mucho más graves para los operadores, quedaba inválido, ahí estaban las primeras compensaciones. Y en función de esto, en 1920 hay un salto cualitativo importantísimo, tanto en los impuestos como en el estado de bienestar, porque escribe su libro un economista que se llama Arthur Pillou. De hecho, hay un concepto que se llama impuestos pilluvianos, y lo que hace es un principio muy, muy tonto, pero que a la economía le costó mucho trabajo dar con eso. ¿Qué pasa si vivimos en una calle súper oscura y yo afuera de mi casa pongo un foco? Yo estoy a todo dar para iluminar enfrente de mi casa, pero resulta que con mi foco se ilumina toda la calle y entonces todos mis vecinos están seguros. Entonces, yo estoy generando una externalidad positiva. ¿Por qué? Porque gracias a un gasto que yo hice, muchos se benefician. Entonces, la lógica sería que todos ustedes, sarta de sátrapas mantenidos, me den una parte proporcional de lo que me costó el foco, ¿no? Y lo mismo, si el vecino de enfrente es súper relajiento y a las 3 de la mañana pone lavando el recodo, pues todos nos quedamos sin dormir, estamos veladísimos y por su decisión todos nos estamos afectando. Hablaríamos de una externalidad negativa. Y entonces, pues, tendríamos que cobrarle más al ruidoso de enfrente, pues por el daño que nos está generando a todos. Y a partir de este planteamiento, que es el de Pillou, empiezan a salir lo que hablábamos hace un momento, cómo los sistemas fiscales van siendo ya no lineales, no le cobramos a todos lo mismo, sino vamos metiendo cierta distorsión que nos permite buscar una mayor equidad o una justicia social o que las cosas sean más parejas. Ya con esto en la mochila, nos vamos a los Estados Unidos, donde en 1907 es otro de los grandes avances, porque es la primera vez que se habla de un tema de pensiones. Es decir, ya no solo estamos cuidando al trabajador durante su vida útil, o su vida activa, o su vida laboral, o como le quieran decir. Sino que ya estamos diciendo, o sea, digamos que de alguna manera los gobiernos les está cayendo el 20 de que estos chatos y estas chatas van a vivir una vez que dejen de trabajar. Y entonces es de los temas que se empiezan a discutir. En 1935
de nuevo en Estados Unidos, ya se habla de manera integral, por primera vez en la historia, de una ley de seguridad social. Entonces, ya empezamos a ver esto no como acciones aisladas, sino como dentro de un gran paquete al que tienes derecho. En el 42, volvemos a brincar el charco y vamos a Reino Unido, porque a pesar de que seguían metidos en la Segunda Guerra Mundial, ya había pasado la batalla del aire y estaban un poquito más tranquilos, pero de vez en cuando le seguían bombardeando las calles de Londres, surge el Plan Beveridge, que es el primer sistema unificado de bienestar social. ¿Qué estoy diciendo? Que en 1942 los ingleses estaban haciendo algo que nosotros como mexicanos no hemos podido hacer. Y es que independientemente si tú eres ISSSTE, ISTEP, Ejército, Marina o IMSS, tú pudieras ir a cualquier institución y que ahí pudieras tener servicios comunes, digamos que el mínimo común denominador, que le correspondería a todos los beneficiarios del sistema inglés. Y se va fortaleciendo la idea de que así como está el mercado, que tiene sus objetivos y que tiene sus mecánicas y que tiene sus costos, en paralelo se va construyendo un sistema que lo complementa y que nos permite buscar otros valores, otros objetivos que son importantes para nosotros como sociedad, pero que no tienen que ver con la eficiencia y la eficacia que nos da el mercado. Y se empieza a construir todo este contrapeso. Al grado que en 1945, cuando la ONU saca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de estos derechos humanos es el derecho a la seguridad social. Y más adelante, 3 años después, en el 52, la Organización Mundial del Trabajo establece el Convenio sobre Seguridad Social, en la cual establece cuáles son las características mínimas que debe tener un sistema de seguridad social. Entonces, digo, todo este rollo que les aventé ahorita fue un poco porque de alguna otra manera tendríamos que enmarcar el mamotreto que sacó Ramírez Cuellar, pero también me pareció una muy buena ventana de oportunidad para matar, digamos que 2 temas. Uno, poderles compensar el tema que siempre les estoy diciendo de la eficiencia y la eficacia del mercado y por qué es importante, y decirles que, ok, es importantísimo y yo sigo convencido de que es la mejor manera que las sociedades se organizan para producir y que la economía nos va a dar crecimiento, pero que al mismo tiempo, en paralelo, tenemos que ir construyendo otras instituciones que nos permitan acceder a otros objetivos que tenemos, como es el de cuidar a la gente que trabaja y que finalmente, si ellos están mal, no hay manera que la economía esté bien. La economía se preocupará del crecimiento. Estos se preocuparán de que haya un piso de bienestar mínimo para que las familias se desarrollen. Y donde yo creo que muchas veces nos equivocamos y donde creo que el presidente se equivoca, es que le está pidiendo a la economía y al crecimiento algo para lo que no están diseñados la economía y el crecimiento. La economía nos va a permitir que el pastel crezca. ¿Cómo lo repartimos? Es bronca del niño del cumpleaños. No le reclames a la cocinera. Oye, aquí ya tienen varios saludos y varias preguntas. Me las voy a empezar a leer. Dice, aquí. José Fernández, felicidades, buenas noches por el programa. Hoy toca martes de economía con el buen Michel Chaim. No me lo pierdo, saludos y muy buenas noches. Rosalías y Celo dice, felicidades, buenas noches por el programa, no me lo pierdo, está muy interesante lo que están diciendo. Edurne, muchas gracias por decir que lo hicieran mucho más digerible para todas y todos. Saludos y buenas noches. Luz TH nos dice, hola, felicidades, buenas noches, no me pierdo el programa. Qué interesante lo que están diciendo. En pocas palabras, la 4T y Andrés Manuel López Obrador no tienen idea de cómo dirigir el rumbo de este país en temas económicos y en todos los demás temas en los que se les atraviesan diferentes propuestas, exhortos. Pero como siempre parecen a la chilindrina, como dicen una cosa, dicen otra. Todo lo lanzan para ver si tiene impacto social y si pasa de noche, pues entonces sale adelante. Si hay reclamo social, pues entonces se van para atrás diciendo que ellos tenían otros datos. Felicidades nuevamente por la explicación. Ligia Ligia Carri, dice, felicidades, buenas noches por el programa. Me gusta mucho cómo explican justo los temas de la economía y lo que está sucediendo en este país. También sería muy importante que hablaran de todos los desaciertos que este gobierno durante este tiempo de pandemia ha querido venderle a la ciudadanía. Es importante para que tomemos muy en cuenta cómo será nuestro voto en 2021. Hoy estamos confinados a la expectativa, pero una vez que salgamos al mercado laboral y que todo se reactive, será un problema.
¿Qué opina el experto de que hoy el gobernador de Puebla dijo que el 1 de junio la industria automotriz no regresaría a pesar de las recomendaciones de Andrés Manuel López Obrador? ¿Entramos de una vez a ese tema o...? Bueno, pues es que está la pregunta. ¿Sigo? Mira, no, está bien, mira. Si ustedes se acuerdan, y lo comentamos también en alguno de los programas, pero creo que vale la pena retomarlo, por ahí de finales de abril estábamos parados de pestañas todos por esta iniciativa que mandó el presidente para modificar la ley de responsabilidad hacendaria, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Gracias. ¿Por qué? Porque prácticamente estaba bypaseando el Congreso en temas de modificación del presupuesto, ¿no? Y cuando estábamos en la disyuntiva de si se íbamos a un periodo extraordinario o no para discutirla, yo creo que era porque lo tenían los votos, pero bueno, la versión oficial fue que, dado que estábamos entrando a la etapa más complicada del contagio del COVID-19, era impensable el tema de una sesión extraordinaria y por eso lo pateábamos para adelante. Y en esos mismos días, lo que se nos decía una y otra vez era que el fin de semana del 9 y el 10 de mayo iba a ser el pico en materia de contagios y que nos guardáramos con 3 candados y la puerta negra y todo el rollo. Y de repente, de la nada, el presidente López Obrador sale en un video en Palacio el sábado 9 y nos dice que el miércoles va a presentar la estrategia para la reactivación económica. Yo la verdad me quedé así como el meme de John Travolta, así de, usted nos acababa de decir que está durísima la cosa. Y cuando te pones a ver el contexto continental, lo único que había cambiado era que en la semana Donald Trump había anunciado que ya iba a iniciar operaciones la planta industrial de los Estados Unidos. México y Estados Unidos tienen una relación muy compleja, pero muy productiva. Ha permitido que la zona de América del Norte crezca de una manera exponencial y hemos tenido una integración económica brutal, al grado que hoy México le vende más cosas a los Estados Unidos que China a este mes. Y también significa que para hacer un coche, las piezas pasan más o menos de un lado a otro 8 veces por la frontera. De tal manera que la industria norteamericana no puede trabajar si los insumos de la economía mexicana y viceversa. Nosotros no podríamos trabajar si los gringos no nos mandan cosas o nos piden cosas. Entonces, cuando el señor Trump dijo, arránquense, llegó el secretario de Economía de allá y les dijo, oye, jefe, no Mexicans, no industry. Así. Así. Entonces, algo han de haber hecho a nivel diplomático, que el presidente se dio cuenta de que el coronavirus no era tan coronavirus, que el fin de semana álgido no era tan álgido y que podíamos regresar a trabajar. El problema es que todo esto lo estamos especulando porque en realidad no tenemos información. No conformes con esto, lo que hace el presidente, eso que sí no es un análisis económico, es una colmillada política. Lo que hace el presidente es decir, oigan, aquí tengo mi muy bonito plan para reactivar la economía, y va a ser así, y vamos a empezar, y las industrias, y se va a ampliar, y va a entrar la industria de la construcción, y va a entrar la industria automotriz, y va a entrar, y va a entrar, y va a entrar. Y de repente dice, pero como nosotros sí somos incluyentes, estos son sugerencias. Cada gobernador, en sus facultades, decidirá cómo lo implementa. Es decir, yo digo qué hacer, pero si algo sale mal, por lo que yo te dije que hicieras, la bronca es tuya, compadre. Obviamente, todos los gobernadores se pusieron de uñas, y pues, no me ayudes, compadre. Y entre ellos, a pesar de las enormes palabras que tuvo para con él el día de su toma de protesta, el gobernador Barbosa dijo, yo no, mea culpa de Barbosa, dijo, no era lo del consomé, no era lo del mole de pollo, si está fea la cosa aquí, no puedo, sería irresponsable hacerlo. Y ahí empezó un poco el jaloneo. ¿Cómo lo? Una de dos. O el gobernador Barbosa está empezando a construirse una posición negociadora, lo que en inglés se dice leverage, en español sería apalancamiento. Está buscando apalancar su posición, golpetear para que de repente se volteen y digan, a ver, niño, ¿qué quieres? Quiero presupuesto. Ya, tengo presupuesto, cállate. Y ahí dejamos la cosa. O está viendo algo que nosotros no vemos, por lo cual
es muy complicado que de verdad la industria abra. Me preocupa cualquiera de los dos escenarios porque pues la planta de Volkswagen y la planta de Audi que tenemos aquí en Puebla no son islas. Ellos dependen a su vez de un corporativo que está en Wolfsburg, el de Alemania, en Ingolstadt, el de Audi, pues están tratando de tomar decisiones globales. Y si tú no tienes información y no tienes certeza de cuándo te van a dar chance de empezar a trabajar, pues es muy complicado. Y peor todavía, las plantas que tenemos aquí de Volkswagen y de Audi tienen plantas hermanas en los Estados Unidos. Y entonces lo que podríamos generar, si seguimos con este jaloneo, es que la planta productiva en México, pero específicamente la planta productiva en Puebla, que tiene que ver con el sector automotriz, se empieza a desfasar. Que digan, oye, es un desgarrete Puebla y México, no tenemos certeza de nada, ¿sabes qué? Mándalo a Wichita, o mándalo a Hungría, o mándalo a donde quiera, tienen muchas plantas en todo el mundo. Y eso sí podría comprometer la economía de Puebla, pues pensando en los próximos 25 y en los próximos 50 años. Es un poco por hacer el símil, como cuando en 2008 Volkswagen anunció que la planta de motores, en lugar de hacerla en Puebla, la iba a poner en Silao. A Puebla le gritaba al mundo en ese momento que estábamos haciendo las cosas tan mal que Volkswagen, que llevaba 60 años aquí, no confiaba en invertir en Puebla. Y eso fue, ya sabes, vender todos los focos de rojo y de naranja. Digo, después se recompuso el tema, vino lo de Audi, otra historia, pero ahorita creo que podríamos llegar a un momento similar. Entonces, sí es de los temas que me preocupa. Y me preocupa además porque en un momento en el que la economía está tan alicaída y donde además, de manera absurda, el gobierno se sigue esforzando, que va a ser el siguiente tema que veamos, por espantar a las inversiones, que literalmente es aférrate a lo que tienes. O sea, si el gobierno fuera un negocio, si el gobierno de Puebla fuera un negocio, tu mejor cliente, el que más lana te deja, se llama Volkswagen. Sí, claro. Y donde la última vez que yo pregunté, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, al contrario, creo que deberíamos estarlos apapachando y deberíamos decirle, uy, mi rey chiquito, ¿qué te pongo para que traigas los motores eléctricos acá? No hacen las cansadas. Hoy platiqué con un amigo de Heineken. Dice, oye, Michelle, ¿qué hago? En el mapa que nos dé el gobierno federal, ahí ya me digo con lo de Heineken, perdón, de una cervecería, me dice, oye, en el mapa que nos mande chelas, ya que le están poniendo propaganda, que nos mande chelas al programa. Te invitamos a que seas patrocinador de Ponte las Gafas Violeta. Todos los viernes chelas aquí para las y los invitados. Pero un poco lo que me dice tiene razón es, a ver, Ciudad de México y Estado de México, Morelos están en rojo en el mapa de del gobierno federal. Entiendo que esta problemática es la cosa y que me voy a tardar mucho tiempo en abrir mis operaciones. Pero Puebla está en naranja y tu gobernador me está diciendo que me voy a esperar. ¿A quién le hago caso? Y uno de los grandes enemigos que tiene el crecimiento económico es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo poco transparente. Yo creo que si nos dieran información de por qué sí o del por qué no, nosotros podríamos tomar una decisión racional y decirte cómo lo vemos. La bronca es que no están dando elementos de decisión. Así es. Cuando la verdad es que creo que como ciudadanos, no nada más en Puebla, sino en buena parte del país, ya nos habíamos acostumbrado a que el gobierno no nos tratara como si fuéramos chiquitos y nos diera información, pues para poder recibir. Pero creo que esta también es una constante, no solamente en este tema, sino en todos los temas que estamos tocando, en temas de violencia, en temas de salud, en temas de economía. O sea, una cosa son los datos que tiene la federación, otros datos son los que tienen los estados, otros datos son los que tenemos las organizaciones o la sociedad civil, ¿no? O sea, confundir justamente de elementos y de información, pero lo que sí es muy preocupante y a mí me queda clarísimo en términos humanos, es que lo que genera la industria automotriz, no solamente la Volkswagen y Audi, sino todas las demás empresas que le maquilan alrededor justamente en este parque industrial, es un problema lo que se puede estar generando en torno a lo que tú dices. Estados Unidos exige justamente que se reactive la economía. México no tiene las condiciones sanitarias para levantar el tema sanitario porque justo han dicho que Puebla y Tlaxcala son los dos estados en donde no se tiene una fecha probable
de dónde o cuándo va a ser el pico más alto por los números de contagios, por las cifras tan inexactas, por el tema de la circulación masiva que se está dando. Entonces, esto es de preocupar porque evidentemente en estas concentraciones masivas como Audi, como este tipo de plantas, la Volkswagen y demás, pues los focos de infección y de contaminación pues se atomizan, bueno, más bien se multiplican y entonces esto generaría bastantes problemas, ¿no? Entonces, pero no necesariamente, Edurne. A ver, ¿no? a ver, si en este momento dijeran, Volkswagen y Audi, órale, lleguen a trabajar bolas hagan, nos van las vacaciones. Okay. Tanto el IMSS como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social debería de tener preparado un paquete de condiciones especiales de seguridad e higiene específicamente para esa industria. Mitch, a ver, en el caso de Volkswagen y de Audi, de verdad, si les dicen que tiene que ser así, no, Alemania, son cuadradotes, no sé nada que no diga el libro. No, me cae. Alemania sí, pero ¿tú crees que aquí, si no se generaron condiciones para las y los ciudadanos en lo general, van a generar condiciones? Pero no las tienen que generar, se las tienen que decir a la empresa, darle su manual, esto es lo que tienes que cumplir. Y me canso que lo van a cumplir. A lo mejor batallaríamos con los proveedores, ahora. Pero el universo que tienes que regular, o sea, el universo que tendrías que estar sí o sí checando. Es un universo pequeño. O sea, no son los 6.5 millones de habitantes que tiene el Estado. Que son un montón, pero serían todos los proveedores del industria automotriz. A ver, pero eso no, así van a empezar a regresar al trabajo todas las economías del mundo. Pero, por enésima vez, vuelvo a preguntar, ¿y dónde demonios está la Secretaría del Trabajo? Porque el IMSS ya sacó su manual. La Secretaría del Trabajo, ni sus luces. Es más, mejor la Secretaría de Economía a nivel federal sacó un manual que incluía las cuestiones de las normas de seguridad e higiene que la propia Secretaría del Trabajo. Entonces, a ver, parte de la bronca es que como gobierno se está haciendo omiso. Y creo que por ahí entran las dos secretarías, porque tampoco he visto que la del Estado diga esta boca es mía. No. Oigan, yo quiero como retomar varias cosas, bueno, agradecer igual a muchas personas que por aquí están mandando mensajes, Alejandra Valdivia, Roberto Sáenz Farret, Juana Gaitán Garibay, Dani Ochoa, Abigail Báez, que es una gran amiga que además siempre está súper pendiente y compartiendo nuestros contenidos, muchas gracias. Y hoy el tema está buenísimo porque es todo el ajuste económico. Tere Guerra, Esmid Herrera, Alma García, por aquí también Vicky Santander, que te dice, excelente tema, muchas felicidades a Michelle y muchos saludos. Y retomando un poco lo que digo, porque yo me quedé también con esa responsabilidad de comunicar contenido legal. ¿Por qué es importante el primer punto que estábamos tratando? Porque el invadir una esfera de competencia genera violación a derechos humanos. Nos ha costado muchísimo trabajo. Fue el fruto de muchas promociones, demandas, y dejarle muy en claro al Servicio de Administración Tributaria hasta dónde puede ingresar y hasta dónde no, hasta dónde se tiene este respeto a nuestra intimidad, a nuestra privacidad. Decirles también que en materia fiscal existen unos principios que sí, pues son muy técnicos y muy teóricos, que son las de las presunciones y las ficciones. Algo que le pasa y le ha pasado durante todos los sexenios a la autoridad fiscal es que no solo presume que tenemos ingresos, sino además genera una ficción jurídica donde de la nada nosotros podemos llegar a aparecer con una serie de ingresos y de ahí se nos determinan créditos fiscales y no solo, insisto, se presume, sino se fantasea, por eso son ficciones legales, porque no hay un sustento real que le dé certeza legal a la autoridad, pero sobre todo a nosotros como ciudadanos que tenemos que pagar más impuestos. ¿Y por qué lo digo así? Porque estas acciones que vienen en razón a esta reforma dándole más atribuciones a INEGI justamente nos podrían colocar en esta condición. Yo aquí estoy recibiendo igual comentarios porque este programa, bueno, lo compartimos también desde la página de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Capítulo Puebla, y por aquí ya me escribió una buena amiga en corto, que le agradezco mucho el comentario, que además es más que experta en la materia y pues es autoridad dentro de la misma. Me dice que es muy importante dejar en claro que si se llegara a dar esta reforma, más que responsabilidad que tendrían pues el Poder Judicial,
y obviamente el Senado y el Congreso en su conjunto, porque es ante todo violatoria de N cantidad de pues derechos humanos y de estos avances que, insisto, ha costado muchísimo trabajo dejar en claro hasta dónde pueden ingresar o no. Es también muy importante mencionar que para las personas físicas ya de por sí las últimas reformas nos han colocado en esta situación, y yo creo que muchos ya lo padecieron, en el que simplemente el tener una discrepancia entre tus líneas de crédito y el manejo de tus tarjetas de crédito le genera a la autoridad hacendaria la presunción de que ya tenías ingresos, y se volvía todo un esquema muy complicado el poder demostrar que esos ingresos no correspondían o que esa presunción legal no le generaba realmente un ingreso adicional a la ciudadanía. Igual otro tema que en su momento generó mucho conflicto fue el de las remesas, porque las remesas como tal, al momento de que llegan y aterrizan, digámoslo, en algún tipo de cuenta o transferencia que se hace aquí a muchas mujeres, porque además muchas de las beneficiarias, por así decirlo, de la recepción de remesas, pues son mujeres que sus parejas o sus papás o sus familiares están en Estados Unidos chambeando, y pues ya de ahí ya teníamos una serie de elementos donde se le estaba cargando la mano de manera excesiva a las personas físicas. Esto obviamente generaría más conflictos. Pero también quiero sumarme a lo que han estado comentando ya en este último bloque de temas. El principio de transparencia, el principio constitucional de transparencia, que es una responsabilidad para las autoridades, hoy cobra mucha vigencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo estas dos grandes decisiones. No tenemos confianza, no nos dan certeza las cifras que se reportan en materia pues de los contagios por COVID, y esto a su vez genera también otro conflicto. ¿Con qué transparencia se están creando estas políticas públicas para la reactivación en materia económica? Y yo solo quiero hilarlo con que el día de ayer aquí también comentábamos que el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción el día lunes, el día de ayer, lanzaba pues una postura muy firme y le pedía al gobierno del estado y a todas dependencias y entidades que lo integran que se sujetaran al principio de transparencia para diferentes temas, ¿no? La asignación de recursos, los beneficiarios, lo que hemos estado comentando acá, que si la despensa, que si los 25,000 pesos para las microempresas, etcétera. Y el día de hoy, yo también les comentaba que nosotros como barra nos sumamos también a este posicionamiento, y el día de hoy nos comentaban nuestros amigos del sistema de participación ciudadana de este tema de combate a corrupción, nos compartían las notas y lo que ya dijo nuestro gobernador, mencionando que básicamente, pues este principio de transparencia lo ejerzamos a través de solicitudes de acceso a la información, y que ahí nos vemos en los procedimientos legales que se tengan que acotar. Vamos, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? No es así de, oye, por favor, no seas malito, mira, vuélvete innovador y éntrale al tema de la transparencia. No, estamos hablando que es una responsabilidad que establece la Constitución, nuestra Constitución política, la Constitución de Puebla, que además hay también todo un tema de un andamiaje jurídico en el que no podemos estar desdeñando y mandando este mensaje de, pues si quieres conocer a dónde voy a destinar el dinero, pues hayas tus solicitudes de acceso a la información, y ahí cuando te llegue la respuesta, pues ahí vemos de a cómo nos toca, ¿no? Porque no es así, no es ni siquiera la forma, pero tampoco es el procedimiento, es una responsabilidad, y justamente la ley habla de otra responsabilidad, que es la transparencia proactiva. No es hasta que yo te pregunte, es que tú me tienes que dar la información y la debes de hacer accesible. La accesibilidad es uno de los principios que viene de la mano del tema de transparencia, y debes de generarla de manera en la que la ciudadanía la pueda entender. Esto que nos decían hace un rato de, bueno, todo este rollo que se aventaron, ¿en qué se traduce? Es lo mismo que dice la ley en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, que la información debe venir en formatos y con un diseño en el que le sea muy fácil de entender a la ciudadanía, y aunque no seas ni abogado, ni administrador público, ni nada
simplemente puedas tener la información y con esta tomes decisiones, porque esa información pública es la que a nosotros justamente como ciudadanía nos permite saber dónde tengo que formarme para recibir un beneficio, hacia dónde se están canalizando nuestros impuestos, porque pues todo esto, toda esta teoría y toda esta estructura ficticia, porque al final de cuentas el Estado es la gran ficción, se sostiene gracias al pago de nuestras contribuciones y obviamente no es saber si quieren cumplir con el principio de transparencia, es un tema de responsabilidades, pero pues seguimos observando esta actitud y esta manera de despreciar no solamente lo que establece la ley, sino de pues lanzar estos mensajes autoritarios y fuera de toda pues de todo criterio de cumplimiento a nuestros derechos humanos. Entonces, híjole, la verdad es que yo sufro mucho contigo, Michelle, todos los martes, porque hablamos de temas... A mí también me da gusto verte, Norma. de temas que, pues que están justamente trastocando la parte económica, la toma de decisiones, la creación de políticas públicas y a mí además me da mucho terror que el Estado de Derecho, que además también es otro que se sostiene con palillos, cada día lo vemos más desfigurado, ¿no? Y nos sigue quedando... Aguántame con el Estado de Derecho, porque es parte fundamental del tema que viene, que es el de el tema de las energías renovables. Oigan, si les leo nada más unos saluditos, porque si no me voy a llenar, rapidísimo. Usted. Aquí, José B, dice, felicidades, buenas noches por el programa, me encantan los debates que los días martes se dan en este espacio. Sigan así y por favor que no termine esta cuarentena. Rosalía Iselo dice, felicidades, buenas noches por el programa, me encanta escucharles cómo se ríen y esa irreverencia que tienen los tres al hablar de los temas económicos. Para todas y todos es muy claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está gobernando con las patas. Vivi Latín dice, felicidades, buenas noches por el programa, me encanta verlos y escucharlos. Es un honor que estén participando y estén hablando de los temas de economía que a todas las mujeres, es un honor, no entendí, Vivi, pero que a todas las mujeres nos toca. Es importante que visibilicen los desafíos que tenemos las mujeres. Híjole, yo creo que por ahí el predictor como que te jugó mal una broma y como que no te entiende muy bien, pero bueno, lo leí tal. Después dice, Necane Flores, felicidades, buenas noches por el programa, me encanta que lo hayan pasado al horario de las 9 de la noche, no me lo pierdo, ahora sí tengo tiempo de verlo. Después, déjame pasar a otra plataforma porque te vea más. Anel S. dice, hola, felicidades, buenas noches, felicidades por el programa, como bien dicen, ya son 2 meses y 2 meses de estarles acompañando, esperemos que sean muchos más y que no termine este confinamiento para poder tener la oportunidad de verlas. Ay, no, mejor sí y mejor vemos en dónde afuera generamos este espacio, pero el confinamiento. Luego, Dulce Ortiz nos dice, felicidades, buenas noches por el programa, no me lo pierdo, me encantan los martes de economía con Michelle Chain. Es un tipazo y además experto en el tema. Eso que dice Durne del idioma humano, yo también entiendo cuando no es humano. O sea, que ustedes son no humanos y yo soy humana. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pero entiende los dos idiomas. Gracias, Dulce. Luego, aquí dice Daniela Lamina, felicidades, buenas noches por el programa. Me encanta cómo exponen estos programas y cómo se pitorrean del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Digamos, no nos pitorreamos, digamos que... decimos lo que consideramos son chambonadas. Somos comunicadores públicos, damos fe de la realidad. Y luego, por último, Francisco Liga dice, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa. Todos los martes estoy con Michelle Chain y con ustedes. Un fuerte abrazo, querido Mich. Listo, ahora sí, sigamos. A ver, de lo que está diciendo Norma, un poco para retomarlo y tratar de vincularlo, a ver, en mi experiencia personal, si algo le costó muchísimo trabajo a los servidores públicos que tenían mucho tiempo trabajando en el antiguo régimen, es decir, al PRI antes de 1997, y del 97 para después, digamos que entra la etapa de la democracia funcional en México,
si algo les costó trabajo, fue entender que el gobierno no podía tener un uso patrimonial. Es decir, que tu puesto no es tuyo, es del gobierno. Que los clips no son tuyos, son del gobierno. Que la información no es tuya, es del gobierno. Y a partir de ahí, y costó mucho trabajo, empezamos a meter criterios como los que decía Norma, de que la información estuviera presente, que hubiera una plataforma de transparencia donde tú pudieras ir y consultar la información, no tener que esperar a pedir que te la regresaran. Que además les voy a decir una cosa, habiendo sido yo servidor público, es mucho más sencillo tu chamba si subes la información y ya no te dan lata con las preguntas. Yo siempre me manejé así y créanme que me ahorré muchas horas, pero bueno, ahí va. Entonces, de esta manera, o sea, en el tema de la transparencia y de cómo manejaban la información, fue un cambio de cultura muy importante. Y llegamos incluso un paso más adelante de lo que sea Norma, cuando instauramos el tema de datos abiertos. ¿Qué eran los datos abiertos? Algo tan tonto como que a lo mejor estaba la información que tú necesitabas y una serie de 1000 datos y estaban en PDF y no tenías manera de copiarlos. Y ahí tienes que tu libretita, ¿no? No, a ver, si lo hacemos inteligente, pónselo descargable. Y si se fijan, si ustedes entran a buscar un dato ahorita, a lo que es Banco de México y lo que es el INEGI, van a encontrar la información y la misma página les genera las series de datos, les genera las gráficas y les da opciones para que ustedes decidan cómo lo quieren descargar. Eso es información abierta. Si entran, y el otro día hasta lo subí a Twitter porque me dio mucho coraje, entré a unos datos que tenían que ver con ONGs en gobernación y necesitabas bajar un software de programador para que los datos pudieran bajarse en trabajaba puros símbolos. Oye, con todo respeto, no soy tan burro, estudié, tengo un posgrado, pero no soy programador. No tengo por qué tener este programa. Pónmela fácil. En general, de eso se trata. Y en este tema en particular, sí siento que estamos teniendo una vuelta al pasado, donde buena parte de los servidores públicos quieren ocupar la información del gobierno de manera fáctica, de manera facciosa, como si fueran su información, donde es la información de todos. Y en ese sentido, hay un tema que a mí me preocupa porque lo he estado viendo con más frecuencia estas semanas, no es un tema que me afecta a mí, es un tema que me afecta a mí, que le afecta a Ramírez Cuellar, que le afecta a Rocío Nale, que le afecta al presidente. Y es la poca calidad que estoy viendo en el servicio público. Estamos viendo una cantidad de errores, que desde luego no debe ser titular, pero que al momento de hacer cosas sencillas, una cantidad de errores brutales. O sea, lo platico de manera anecdótica. El sábado llegué de una cena en casa de mi pareja, no tenía sueño, me pongo a ver la computadora, abro el texto que escribió Andrés Manuel López Obrador respecto a la economía después del COVID, y donde él estaba argumentando en el texto cómo el periodo neoliberal había ampliado las brechas de desigualdad, pone una gráfica con un coeficiente de Gini que va hacia abajo. Un coeficiente de Gini te dice que si el coeficiente es 0, es que todos los ciudadanos de ese país tienen el mismo ingreso. Y si el coeficiente es 1, te dice que 1 tiene todo y los demás no tienen nada. Entonces, el presidente va para allá y su sí que va para allá. Me queda clarísimo que alguien no lo revisó, o alguien no le dijo, o alguien lo puso mal. Pero a ver, me resulta escandaloso que un documento firmado por el presidente de la República tenga un error de primer semestre de la carrera. Y ese tipo de cosas las hemos visto de manera constante. Entonces, eso también te genera pues una duda que va más allá de la intención y es de, oye, si no pueden con lo menos, ¿cómo van a poder con lo más? Y aquí sí es un contraste brutal, y me voy a ir al extremo más sangrón si lo quieren ver así, pero en serio, por ejemplo, con lo que pasa con países como Reino Unido. En Reino Unido, el régimen es parlamentario. Entonces, para que tú seas primer ministro o para que tú seas secretaria de Economía o secretaria de Hacienda, tú tienes que ser un diputado electo. Si no eres diputado, no puedes ser miembro del gabinete. Entonces, los diputados tienen equipos para ganar sus escaños. No tienen un staff de gente que les sepa la administración pública. Entonces, ellos tienen un servicio civil de carrera que llega hasta casi lo más alto, para que independientemente de quién sea el titular y de qué partido sea, tienes una estructura súper profesional que sabe cómo hacer las cosas, que se la sabe de pe a pa en la dependencia en la que estén,
Y eso le permite tener continuidad al gobierno británico cuando un gobierno puede durar 3 semanas y se rompe la mayoría y tienen que ir a elecciones, o puede durar 20 años. Pero es la importancia de tener servidores públicos bien preparados. No todos los servidores públicos son políticos. Me incluyo. A mí lo que me encanta es la administración pública. Y hay gente que pasa por administración pública durante años y crece y se vuelven especialistas y jamás militaron en un partido político. Desafortunadamente, en México seguimos creyendo que la administración pública es política y de repente tenemos cambios bruscos que hacen que mucho de ese capital humano que nos costó 6, 12, 15 años formarlos y que no tienen ver en el entierro político electoral, nos ponen hepatitis en la calle. ¿Y pierden ellos su chamba? Sí, pero también perdemos más nosotros porque la curva de aprendizaje de los chavos que llegan, pues lo estamos pagando nosotros con malos datos y con malos servicios públicos. Eso, híjole, hay un chorro de ejemplos, ¿verdad? Pero no los voy a mencionar. Amiga, ¿qué ibas a decir? No, nada más iba a decir que hay muchos saludos y esos hay que mencionarlos. Eliezer Rodríguez nos dice saludos desde Oaxaca. Saludos hasta Oaxaca, querido Eliezer. Qué bueno rico que estemos también por allá con audiencia. David Barrios, Andrea Valenzuela. Y yo también quiero comentar el punto tan, híjole, por mucho tiempo se ha pedido que exista esta, para evitar esta curva de aprendizaje dentro de la administración pública, pues se ha pedido que exista este servicio profesional, ¿no? Para no ponerle civil, pues una profesionalización dentro del servicio público. Pero también les he de decir, no voy a decir quién, pero tuve una vez un jefe que sí me dijo que yo tenía que entender que el tránsito o la permanencia dentro de la administración pública sí era política. Pero después pasó el tiempo y luego tuve una jefa que me dijo que no era así, pero después con acciones me demostró exactamente lo contrario. Entonces sí te puedo decir igual, querido Michel, que por la experiencia personal y siendo, al igual que tú, una persona que me considero formada dentro de la administración pública con la experiencia y también formada con la parte académica. Sí puedes adivinar, amiga. Lo vamos a dejar ahí a la capacidad de análisis. Creo que sí. Pero mira, Edurne se puso del color del post-it. Sí, es que era para que coincida con el es que es como para camuflajearse. Ya me sé la respuesta, por eso le puse, ¿puedo adivinar? Pero yo sí creo que se han tratado de hacer ejercicios, ¿no? Para, pues, dejar en claro esto, ¿no? Que hay una curva de aprendizaje, que hay capacidades, que hay eficiencia, eficacia y otros muchos criterios y, pues sí, cualidades para la personalidad, las personalidades que pues, serían más aptas para esta parte de, pues, los entornos públicos, ¿no? Creo que hay detrás de esto pues un gusto por el servicio público, porque no puede ser a fuerza. Debería. ¿No? Debiera de. Pero bueno, saliendo de ese entorno, de las pláticas personales, porque aquí también pues son parte de lo mismo, de lo bonito de este tiempo aquí en Ponte las Gafas Violeta. Yo sí creo que hay que retomar que la parte jurídica, la parte legal, a mí me sorprendo porque digo, híjole, o sea, cuando le entras a ser servidor público, si antes no tenías una idea de todo el cúmulo de temáticas que te corresponde manejar, pues yo nada más los invitaría a quienes están ejerciendo el cargo público en el nivel que sea, a que le echen así nada más, ¿no? Por si no tienen sueño en las noches, que le echen una revisada al capítulo 4 de la Constitución Política, porque es muy clara y menciona que absolutamente todos, sin importar el título, el sistema por el que fueron contratados, la relación, el rango jerárquico, absolutamente todos van a ser sujetos de estas responsabilidades. La única que tiene sus variables es la responsabilidad política, porque está pues solamente reservada a quienes fueron electos
bajo ¿no? Pues el proceso ahí sí político electoral. Pero fuera de eso, todos los demás, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad extracontractual en el manejo de sus recursos y la responsabilidad penal. Y ahí se los dejo para que si tienen más dudas también nos busquen para asesorías. Por aquí Manolo Bonilla dice: hola, perdón por no haberme podido conectar, los extraño, les mando un abrazo a los tres, me conecto la próxima semana sin falta. Muchas gracias, Manolo, se te extraña porque eres también parte de estos acompañamientos, de estos fans, y que nos da muchísimo gusto porque siempre nos nutren con comentarios muy interesantes y pues abren más debate aquí con nuestros invitados e invitadas. Mira, en ese sentido yo... Esto te iba a decir, hay que darle al tema que todavía nos falta. Yo sé este tema y les voy a decir lo que le he dicho, creo que a todas las personas que han trabajado conmigo. Uno, lean la ley de responsabilidades, si es que alguien que trabaja en gobierno está viendo. Dos, documenten. Todo lo que no quede por escrito, avalado, sellado y firmado, sirve para maldita la cosa. Y la tercera, que posiblemente sea la más importante, dejen el changarro mejor de como lo encontraron. Ha sido mi objetivo en todas mis chambas y creo que si todos los que trabajamos en gobierno hacemos eso, movemos un poquito este país. Mover un poquito. Al momento dice, no para este tema, dice Cristina Piloña, totalmente de acuerdo con Norma Pimentel, es necesario reordenar los perfiles de los servidores públicos. Listo, cierro y vamos al siguiente tema. Porque este tema, digo, empezamos con el de la burrada esta que dijo Ramírez Cuellar, que ya el propio presidente la desestimó, entonces ya no va a caminar, pero como chiste estuvo bastante divertido. Pero el segundo tema, y ya lo comentamos, y de verdad me preocupa, porque todo el año pasado nos pasamos diciendo que una de las razones por las cuales la economía mexicana no funcionaba era por la falta de inversión. Y la falta de inversión se debía a que teníamos un problema de mucho tiempo atrás, que es el tema de la inseguridad, que fue uno de los temas de campaña, además, y que lejos de solucionarlo, el año pasado tuvimos el mayor número de homicidios en la historia del país, y que este año va más o menos por las mismas. Pero el otro fue un tema que no existía, una crisis de confianza. Y por crisis de confianza me refiero a decisiones que ha tomado el gobierno federal, que lejos de transmitirle tranquilidad, certeza y estabilidad a los inversionistas para que aprovechen las ventajas, que son muchísimas, que aprovechen todas las ventajas que ofrece México para que ellos puedan hacer negocio y nosotros podamos generar empleos y los podamos aprovechar, crezca la economía y se desarrollen las familias. Las señales que les ha estado mandando el gobierno es totalmente lo contrario. Y cuando tú eres un inversionista, ¿qué es lo mínimo que esperas para tener confianza? Pues que las reglas del juego que las pusiste tu gobierno, las respetes. Es lo mínimo para sentarnos a platicar. Si voy a jugar fútbol, si de repente al meter el partido me dice que es rugby, me van a romper una costilla. Entonces, cuando de repente tenemos decisiones arbitrarias por parte de la autoridad, lo que estamos haciendo es empezar a vulnerar el Estado de Derecho, que después te decía, Norma, que me esperaras tantito porque aquí lo vamos a tocar, y empezar a romper esa confianza en el país. Es de, oye, pues sí, tienes una fronterota con los Estados Unidos, tienes el TEMEC, tienes un chorro de ventajas, pero yo no estoy seguro de qué va a pasar si el aeropuerto de Texcoco lo cancelaste con que votaran 5 pelados. ¿Y cómo voy a tener certeza si los gaseoductos que ya estaban terminados para que cortaras el listón y los inauguraras, me hiciste renegociar el precio? ¿Y cómo voy a tener confianza si una fábrica que tenía todos los permisos, que ya le había metido el 40% de la obra, como era el de Constellation Brands, de la nada con otra encuesta, Patito, me la cancelas? Pues bueno, eso fue parte de lo que habíamos vivido hasta el momento. Lo que estamos viendo ahorita con el sector de las energías renovables, le dice, quítate que ahí te voy, a todas juntas. ¿Por qué? Porque tiene un aspecto económico muy fuerte, tiene un aspecto de cómo entendemos al país hacia el futuro, y tiene un tema de cómo se está poniendo por delante de los intereses del país, o sea, por delante de nuestros intereses como ciudadanos, los intereses del gobierno. Y a ver, está medio largo, pero trato de platicar. Ustedes recordarán que buena parte del discurso de la 4T, muy inspirado en lo que siempre ha defendido Manolo Bartlett, era de que el Estado retomara la rectoría de sectores estratégicos, como es el caso de las energías.
Por eso este tema de cancelar las subastas eléctricas, por eso este tema de cancelar los farm outs para que los privados pudieran participar en exploración y explotación de petróleo. Todos estos temas se hicieron para, sin tener que modificar la ley, por esfuerzos haciendo los ciertos episodios de hasta payaso. Cuando llegamos al tema de la generación de energía eléctrica, entramos a un tema muy complejo. Yo siempre se los digo, el sector petrolero es muy complicado, a mí se me complica más el eléctrico. Y es muy complicado porque tenemos diferentes tiempos conviviendo en la industria. Tenemos unos mamuts gigantescos y pesados, que son las plantas que se mueven a base de carbón, a base de combustibles, a base de petróleo, que durante mucho tiempo los tuvimos y que hoy son tecnologías que van de salida. Una, porque son muy contaminantes, pero la otra, ¿qué creen? Porque son muy caras. Son muy caras de operar. Te sale, yo les voy a dar el comparativo, le sale muy caro generar energía en esas a comparación de las no renovables. Pero buena parte de esas son de CFE. Y tenemos la otra, que son como una nube de mosquitos, que son muchos chiquitos, aprovechando tecnologías como la eólica, como la fotovoltaica, que les permiten generar mucha electricidad. ¿Cuál es el diferencial de precios? Pues les voy a dar un ejemplo que me encantó. 1 megawatt producido en una planta de CFE cuesta 120 pesos. El mismo megawatt producido por una tecnología eólica, como la que tenemos en Puebla, ahí en Esperanza, cuesta 20. O sea, un sexto de lo que te cuesta generar en las otras. La reforma eléctrica se hizo para que los generadores de energía, al momento de tener que surtir la red, que es con la que se distribuye a todo el país, se tuvieran que formar de chaparritos a grandes, como en el colegio. Entonces, quien genera la electricidad más barata, joven, pásele, y pásele, y pásele, hasta que llegas a los más altos. Obviamente, por los que menos están vendiendo es la CFE, porque tiene esta tecnología. Y ahí, entre eso y el discurso nacionalista, habíamos generado la primera gran tensión. Lo que yo no tenía en el radar, y por eso me parece tan relevante, la semana pasada, y lo tengo ahora, es a una organización que yo creo que debe ser la oficina más desconocida que tiene la ONU, que es la de Medio Ambiente y Organización Marítima Internacional. ¿Ellos qué hacen? Pues regulan todas las operaciones que suceden en alta mar. Normalmente cuando el petróleo llega a las refinerías, se genera gasolina, se genera turbocina, y al final se genera un combustible muy pesado, que es el que ocupan los barcos. La norma que tenía la Organización Marítima Internacional era que podían tener hasta 3% de azufre. Pero, como todo el mundo, salvo algunos cuantos países, todos los demás están pensando en tomar decisiones a favor del medio ambiente, lo que hizo esta organización fue decir, a partir del 2020, Nanay, los únicos combustibles que voy a aceptar es que tengan 0.5% de azufre. ¿Y qué creen? La mexicana no pasa. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración del mercado para que ese combustible, que ya no se puede quemar ni en alta mar, sea el que va a venderle Pemex, a CFE, para operar las plantas grandes. Y por eso, tomando de pretexto la epidemia del COVID, lo que hizo, además, pasándose por las patas, no hay otra manera de decirlo, pasándose por las patas a la Comisión de Mejora Regulatoria, lo que hizo la Secretaría de Energía fue sacar este acuerdo en el cual literalmente le cierra la puerta a los generadores de energías fotovoltaica, y eólica. ¿Por qué? Porque les dice, como yo tengo, en este momento de crisis, como yo tengo que garantizar la estabilidad del servicio y las plantas que operan todo el tiempo y en ningún momento tienen que parar, son las grandes contaminantes, que además casualmente son mías, esas llevan mano. Y ya si después, en algún momento se requiere, pues ahí te aviso, ¿eh? Y eso se lo dice a una industria que ya invirtió en México 20,000 millones de dólares. Y en este momento, mediante un acuerdo que se publicó de manera irregular en el Diario Oficial de la Federación, porque nunca pasó por el tema de la Comisión de Mejora Regulatoria, que de hecho el comisionado nombrado por este mismo momento, por este mismo gobierno, sí aplicó la de
Yo de veras no soy florero, ¿eh? Ya renunció. A través de esa sola acción de autoridad, estamos cerrándole la puerta a un sector que es millonario y donde además, sabiendo que los combustibles fósiles en algún momento se tienen que acabar, y ese momento está más cerca de lo que muchos creen, pero partiendo de que estas en algún momento se tienen que acabar, la gran apuesta para el futuro son las energías renovables. México está en una coyuntura preciosa. Por el lado de la demanda, el gran consumidor de combustibles fósiles, que es la industria automotriz, ya dijo nanay. Pero ya no quiero que me sigan colgando el San Benito de la contaminación. Y en el momento que la automotriz dice, ya no voy a ocupar gasolina, pues sabes que el mercado sube para abajo porque es tu principal cliente. Y justo en ese momento, las reservas probadas de México también ya van un poco para abajo. Les doy un dato. En 2001, tenemos 32.614 millones de barriles de petróleo de reserva probada. 32.000 millones. En el 2007 tenemos 7.897 millones. O sea, tenemos un montón, pero es una quinta parte de lo que teníamos hace 20 años. Entonces, la coyuntura era perfecta para México. Quien me demanda ya cambió y ya no va a ocupar este petróleo. La tecnología ya es lo suficientemente buena para que sea más barato producir gracias al sol y gracias al aire que a través de la gasolina. Y yo como país, híjole, tengo un montón de sol, tengo un montón de aire. Estoy hecho. Es la apuesta de México, o tendría que ser la apuesta de México, para los próximos 25 y los próximos 50 años. Y pareciera que la apuesta que nos están dando es viendo a lo que pasó hace 25 años. Así es. Y con esto, además, a todo un sector que es, insisto, 20,000 millones de dólares, los estamos dejando como el chinito nomás mirando. Y entonces, pues, después de eso, ¿quién puede sentirse seguro de invertir en México? Así está de pelos. Sí, está cañón, y justo aquí esto nos están diciendo varias personas que nos están viendo. Blanca B. Isa dice, felicidades, buenas noches. Justamente con esto que nos dice Michelle Chaín, refuerza lo que dijo al principio del programa. México está perdiendo confianza y credibilidad de las grandes industrias que deberían de apostarle a la economía mexicana. Es terrible lo que está diciendo. Después Miguel Coleote, Miguel Coleote dice, felicidades, buenas noches, excelente programa. Michelle Chaín, una pregunta, derivado de lo que estás comentando, ¿cómo puede hacer México para poder rescatar esta confianza económica de las grandes industrias? El sector eólico y de energías limpias o renovables tendría que ser el futuro de nuestro país. Sin embargo, el presidente de la República, como bien lo dices, les está cerrando la puerta. Esta pérdida millonaria también va a reflejar pérdidas en otros sectores que se enlazan con las economías renovables. No solamente es este sector, sino todo lo que se ha construido alrededor de esta economía. Dice, en Saltillo hay muchas empresas justos dedicadas a este sector, así como en Nuevo León. Dice, felicidades y buenas noches. Después, Ivonne DOS dice, felicidades, buenas noches por el programa. Es muy preocupante saber y escuchar este tipo de noticias. ¿Por qué no están públicas y así explicadas como ustedes los expertos lo dicen? De esto los mexicanos somos los últimos en enterarnos. Por aquí de una vez, perdón, sumo más saludos y comentarios. Mitzi Barragán nos está siguiendo y también compartiendo el contenido, una página que es Psicología y Psicoanálisis en lo cotidiano, muchas gracias. Nuri Gallegos, de hecho, Nuri nos estaba haciendo un comentario de lo que decíamos en materia de pues la profesionalización y especialización en el servicio público y nos dice que pues ella también le ha tocado. Ángel del Razo, excelente panel de analistas, sin duda un tema muy importante, lo de los encuestadores del INEGI, un abrazo desde Cholula. Y Ángel Pérez Valderrama nos manda saludos a los tres desde Colombia. Muchísimas gracias a todas las personas de verdad por los saludos, por los comentarios. Y ahora sí, perdón amigo, vas. Y allá en Colombia tienen el dulce más rico de la vida, el pastelito, unos que llaman chocorramos, no saben qué cosa. Tendremos que ir en algún momento. No, los chocorramos de veras. Yo cada vez que alguien va, así como abuelita que te piden sus chocolates, yo cada vez que alguien va a Colombia pido chocoramos. Ok, chocorramos, a ver, punto.
a ver, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se entera la gente? A ver, es una cuestión también, me parece hasta cierto punto normal. O sea, si yo agarro el periódico, veo noticias, veo primera plana, veo columnas, y en automático yo brinco a la sección de economía y finanzas. Normalmente la gente se brinca en la parte de economía y finanzas. Yo creo que ahí sí tendría que haber un mayor esfuerzo, tanto por los programas de información, los noticieros, como por parte del mismo gobierno, de platicar de este tipo de temas. Pero no. Tuvo carrusel de medios hoy Rocío Nale, la polémica Rocío Nale, y ella dice que los privados no tienen razón en lo que están diciendo porque generan picos de energía y hay un complot contra la Comisión Federal de Electricidad porque quieren hacer un mercado secundario donde ellos se vendan y se compren la electricidad. Doña Rocío. Nadie aplaudió esta vez, pero bueno, doña Rocío. Picos de energía. Si hay algo que le sale carísimo a la industria, son los picos de energía. Imagínate que tú de repente tienes, todos los equipos hoy en día están controlados a través de softwares que son pues, como tu computadora. Si de repente tienes un pico brutal, pues se te queman y tienes que parar tu producción. De las cosas que México ha venido haciendo bien en los últimos 25 años, es que a diferencia de cuando estábamos más chavos, creo que todos nosotros tocó, tenía su mediodía y eso, se ha ido estabilizando mucho. Entonces llevamos ya mucho tiempo que los generadores de energías alternativas, las renovables, están participando y nunca han afectado en picos. Por el contrario, cuando la CFE con sus mamuts trabajaba solita, no solo teníamos picos, teníamos apagones estratégicos porque la red no les alcanzaba. Entonces, lo que está diciendo Rocío Nale, que me perdone, sucede en el país de sus fantasías. Igual a otra. Van a hacer un mercado secundario donde entre ellos se van a compartir electricidad. Va. ¿Es ilegal? No está regulado en ninguna parte. De hecho, el porteo funciona para eso. Aún más, en la reforma eléctrica, donde sí se había quedado el monopolio de CFE, era en la red de distribución. Para que si hubiera algún tipo de operaciones que pusiera en riesgo la estabilidad del sistema o estuviera habiendo alguna conducta por parte de los generadores que a ti te preocupara como Estado, en ese momento le cerrabas la puerta y no podían entrar a la red. Entonces, lo que está diciendo, uno, no es ilegal, y dos, no es posible. Insisto, ¿cómo vas a hacerle un complot contra el dueño de la carretera por la que te tienes que mover? Es totalmente absurdo. Lo que sí están haciendo, insisto, es que en estos dos criterios que tenemos, que son el despacho económico y la confiabilidad, mientras en todo el mundo la mano la lleva el despacho económico, aquí de manera totalmente arbitraria, sin que haya un criterio técnico fuerte que lo soporte en su mismo que diga, no, y como lo estás planteando, Mitch, pues menos, ¿no? Digo, justo, pero además, repito, creo que todo esto nuevamente un poco reforzando lo que nos dijeron de por qué no nos enteramos de esto. O sea, también creo, sí, independientemente de que cuando pasas economía y ves gráficas y números, dices, pues quién sabe qué dice, no es tan como humano y entonces le volteas y sigues leyendo otras cosas. La realidad también es que tampoco al gobierno le interesa. Por eso justamente creo que hay estas respuestas vacías de contenido, ¿no? En donde el lugar común siempre es el complot, en donde el lugar común es nos quieren robar, en donde el lugar común es esta es la corrupción, porque en realidad no salen de esta retórica y de este discurso tan absurdo para justificar absolutamente todo lo que realizan. O sea, no hay otro argumento, no hay nada consistente. Y el tema es que sí que entra a las masas justamente porque le sigue repitiendo, ¿no? Complot, le siguen repitiendo corrupción, le siguen repitiendo neoliberalismo, le siguen repitiendo lo mismo de antes. O sea, entonces se generan matrices de percepción bastante simples y sencillas que no te llevan a la reflexión o no te llevan justamente a analizar los problemas como tendrían que ser y como la verdad es que qué bueno que nos los vienes a compartir aquí porque nos das clases a todas y a todos de estos temas. Pero sí es bastante preocupante, repito, porque el tema, o sea, nos estamos envolviendo en un tema de CFE, de energías y demás,
en donde no estamos dejando que este país avance, que este país se vuelva innovador, entre a las nuevas disposiciones, porque justamente, por ejemplo, este año el tema de las Naciones Unidas tiene que ver con la movilidad y la sustentabilidad. O sea, todo el mundo le está apostando a las energías renovables, a los verdes, ¿no? A recuperar el ecosistema, ¿no? ¿Y nosotros vamos hacia atrás? A ver, es al revés. Todos los gobiernos del mundo están viendo qué monadas les hacen para que la gente se brinque a las energías no contaminantes. Y aquí es al revés, aquí los estamos sacando. ¿Es? A ver, perdón, ¿tenemos tan buena calidad en el Valle de México como para eso? ¿Como para seguir contaminando? Es más, les voy a poner otro ejemplo. Azufre. Si tú ocuparas diésel del de última generación, la cantidad de partículas que quema lo hace, digo, a ver, no igual que el eléctrico, pero lo baja de manera dramática. En teoría, todo el diésel que se tendría que ocupar en todo el país tendría que ser diésel ultramoderno. Desde hace, yo no me acuerdo, no les quiero mentir, no tengo el dato de la Comisión Reguladora de Energía, pero ya tendría un ratote que tendría que haber sido. Y año tras año tras año, le seguimos dando prórroga a esa disposición porque en México seguimos sin generar diésel de bajas emisiones. Y la única, o de las pocas ciudades en el país, que son algunas cuantas, que exceden este diésel, es la Ciudad de México, porque lo importamos. Lo cual me va a llevar a mi tema favorito, y en estas condiciones, increíblemente, seguimos dejando de gastar en cubrebocas, y en pruebas, y en mejores batas, y en un montón de cosas que en este momento requieren los servicios médicos, que están en la primera línea de defensa de este país, peleándose contra el coronavirus, pero seguimos pensando en construir una refinería. Oye, y aquí nos mandan una captura de pantalla, ahorita me la acaban de mandar, y dice, Adriana Rivera, y dice, usuarios en redes sociales aseguraron que era contradictorio que Rocío Nale prohibiera la entrada de energías limpias al país, mientras que su hija se dedicó a especializarse en sus estudios en los ámbitos sustentables, ¿no? Bueno, eso nos lo mandan. Bien, por principio, la verdad es que un abrazo, pobre chavita, así nos tocó vivir. Sí, no, uno no es cojado en la familia, ¿verdad? De donde nace. Y los sinsentidos. Oye, pues bueno, voy dando otros saludos demás, porque igual ya son, siempre, como siempre, nos vamos. Acá Clemente Gómez dice, felicidades, buenas noches por el programa. Me gusta mucho la forma de Michelle Chaín de explicar los temas en economía. Deberíamos de hacer cápsulas en las escuelas para desde pequeños y pequeñas explicarles estos temas que a la larga terminan siendo importantes. Luego... Híjole, no les quiero decir la cara que siempre me ponen cuando digo que un poquito de civismo lo deberíamos dedicar a educación financiera en primaria. Pues aquí ya tienes a alguien que dice, Clemente, que dice que así debería de ser. Y yo también creo que sí. Hay cosas que depende cómo se den, son de verdad bastante importantes. Luego, Ramón D. nos dice, felicidades, buenas noches, excelente programa, como siempre. Michelle Chaín nos tiene pendientes de las novedades y los absurdos y sinsentidos que hace el gobierno federal. Felicidades y un fuerte abrazo. Emily S. nos dice, felicidades, buenas noches, excelente programa. Es muy importante que se hablen de estos temas económicos porque justamente son los temas que nadie entiende y por no entender pareciera que no son importantes, pero son muy, muy importantes. Busquemos más espacios para generar este tipo de conversaciones porque a todas y a todos nos va a afectar en lo económico, no a lo mejor en lo inmediato, pero sí a mediano y a largo plazo cuando México no crezca. Así es, Emily, felicidades, abrazo a ti, buenas noches, gracias por las felicitaciones. Después, Angélica Díaz dice, felicidades, buenas noches, excelente programa, no me los pierdo los martes de análisis financiero, les mando un fuerte abrazo a los tres. Luego, MC Conel nos dice, felicidades, buenas noches, excelente programa, les mando saludos desde el Perú. Oye, ya mucha gente nos ve de Perú, ya va, les mando muchos, qué padre. De Perú. Felicidades por el programa. Aquí en el Perú las cosas no van nada mejor en cuestiones económicas. Parece que esto es un tema de todo Latinoamérica, el no saber tomar decisiones económicas para los pueblos. Fuerte abrazo a los tres.
Después, Mónica Mauri nos dice, felicidades, buenas noches, excelente Michelle Chain, como siempre, explicando los temas económicos para que todas las personas podamos entender. Les mando nuevamente mis felicitaciones y ojalá haya más espacios de economía que nos puedan enseñar y aprender. Pues mira, creo que aquí la gente dice que qué bueno que estamos hablando de estos temas, porque de verdad sí, Mich, o sea, como que no se hablan mucho. Y bueno, aquí Guevara R nos dice, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa, qué buen horario el de las 9 de la noche, no había tenido oportunidad de verles antes, sin embargo, ya me las habían recomendado, pero a las 8 es cuando voy saliendo y no tenía oportunidad de verlas. Ahora que son a las 9 de la noche, me es posible y quiero decirles que me gusta mucho el formato de su programa. Felicidades. Listo. Y por aquí ya nada más hubo saludos de Evan Cruz, Eli Rosete y de nuestra querida amiga Dulce Belén Zavala. Listo. Pues para cerrar la idea, ¿qué onda? Bueno, la verdad es que este sí es un tema preocupante, porque, y retomo el comentario que nos decía la persona de Perú, a ver, no, en este año en particular no es un tema latinoamericano, es un tema global. Todos los países del mundo han pasado por su cuarentena, por su sana distancia, en todos dejó de producir el sector industrial, en todos se cayó el consumo, le pegamos durísimo, como nunca en la historia, al sector turístico, el sector de alimentos y bebidas está castigadísimo. A ver, todos estamos pasando por problemas similares. Pero que no se nos olvide que mientras el resto del mundo va a caer más o menos 3 puntos por ciento del PIB, 3, nosotros vamos a caer entre el 6, el 9, y cada vez son más los que se van, las opciones que se van dando ya, incluso más del 10. La peor caída que ha tenido el producto en este país fue por ahí de 1930 y algo al principio, 32 creo, cuando se reflejó la crisis del 29 en los Estados Unidos y nos caímos 14%. Después, las demás crisis, por muy fuertes que fueran, nunca pintaron. La de 94-95 nos caímos 6.3%, la de 2009, 2010, por el tema del quiebre en el sistema financiero gringo, caímos 5.8%, es decir, vamos a vivir la peor caída económica en los últimos prácticamente 100 años. Es decir, así como ahorita el coronavirus es la peor pandemia que hemos tenido desde la gripe española, esta va a ser la peor caída de la economía desde el crack del 29 que se reflejó en los 30 en México. Lo que me parece increíble, yo no puedo decir ningún otro adjetivo, me resulta difícil de creer, es que sabiendo que viene esta resbaladilla, tengan los tamaños de pegarle a un sector que va a espantar a las inversiones que tendrían que llegar a México. Y que además lo hacemos en un momento que podría ser una plataforma dorada para el país. ¿Por qué? Si ustedes ven la gráfica, esa no la traigo, se las damos si quieren después, la gráfica de cómo se mueven las importaciones de los Estados Unidos, nosotros íbamos atrás de China, atrás de China, atrás de China, atrás de China, y ahorita los rebasamos. ¿Por qué los rebasamos? Porque muchos sectores norteamericanos o que tienen mucha relación con el mercado norteamericano, dijeron, oye, pues sí, China está bien padre, pero híjole, ya vi que me queda súper lejos y con cualquier bronca me quedo desconectado. En este momento están hambrientos de encontrar ubicaciones con acceso preferencial a los Estados Unidos y de manera natural, México debería ser así de... Sí, casual. Y en lugar de eso, le vamos a cambiar arbitrariamente, en el momento que se nos dé nuestra regalada gana, las reglas del juego. Y entonces, cuando tú haces tu evaluación, los famosos costos-beneficio, pues necesitas tener una rentabilidad mucho más alta que te compense el riesgo de invertir en México. Y perdón, la última vez que hablábamos de riesgo por invertir en México fue con José López Portillo. Oye, Mitch, pero espérame, y aparte decirles que el día de ayer, no sé si están pendientes igual de las ruedas de prensa de Manuel, que dijo, ¿por qué tanta insistencia de hablar del crecimiento? Hay cosas más importantes. O sea, él ya desestimó que va a haber crecimiento, él ya sabe que no va a haber, al contrario, vamos a decrecer, ¿no? Y entonces está empezando ya también a cambiar el propio discurso, cuando antes decía que con él íbamos a crecer 2 o 3%, ahora está diciendo que eso ya no es importante, ¿no? Entonces, eso también lo importante es la felicidad. Así es, y la fraternidad. Por decir una cosa, el tema de la felicidad es un tema que me encanta. Yo sé que ya tuvieron aquí al buen Fran Mastaña, que es el experto, pero a mí me gusta la felicidad porque ¿saben quién fue la primera persona que habló de felicidad como un objetivo político-económico? ¿Quién? Madison. En la Constitución de los Estados Unidos,
se habla de pursuit of happiness, que no es la felicidad de que seamos todos hippies y estemos contentos, no. Lo que está diciendo es que tú tengas el derecho y la capacidad de buscar aquello en lo que tú crees y que te va a llenar en lo individual sin que haya restricciones externas que te impidan perseguirlo. Es un enfoque terriblemente liberal. Y aquí es al revés. Aquí estamos impidiéndole a la gente perseguir esa felicidad en sus propios términos, porque estamos generando una serie de baches y topes y cercas institucionales que lo que están haciendo es que no te muevas. Entonces, esa es la parte que preocupa. Insisto, y máxime, que lo están haciendo en el peor momento de cara a la economía. Y yo no sé si alguien ya se lo explicó al presidente, pero además está metiendo un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque cuando viene una caída de ese tamaño en la economía, es imposible que el gobierno recaude. Y entonces, a sus queridísimos escuincles, que María Amparo Casar sigue sin encontrarlos en ninguna parte del país, y a sus universidades, Benito Juárez, que también seguimos sin verlas, y a todos esos problemas que tiene, ¿de dónde demonios los va a sacar? Si a nosotros se nos va a caer el ingreso, nos vamos a quedar sin chamba, y nadie va a pagar impuestos en este país. Se están metiendo un balazo en el pie, como sucedió con Echeverría y como sucedió con López Portillo. Lo que más coraje da de esto es que esta película ya no solo ya la vimos, ya la actuamos. Sí, claro. Pues sí, tenemos muchos retos al frente y sobre todo, aunado un poco a lo que nos han estado comentando, de nosotros, de nuestra parte, con muchísimo gusto, pues hacer esto, pues de lenguaje humano, de accesibilidad. Sí, no, yo les juro que lo entiendo, ¿no? Y aún así, a mí todavía pues me llega mucha, ya en el gremio, mucha crítica de que yo soy luego muy coloquial y ya no hablo tan técnica, ¿no? Pero bueno, ¿no? Creo que sí, algo que nos ha pasado y de verdad, o sea, bromeamos con eso, pero es una realidad, es que ya tenemos mucho temor de que se publique en el diario oficial de la Federación, porque justamente cuando se dijo esta frase de nos viene como anillo al dedo, es en todo, ¿no? Están saliendo estas modificaciones que impactan dentro de la propia normatividad, están echándose estos discursos en los que estamos viendo cómo lo que nos había costado también años para construir esta confianza en mujeres, en salir y presentar sus denuncias, simplemente voltear y decir, no, pero es que pues son llamadas falsas, cuando pues ya se han hecho estos análisis justamente de que es información fidedigna, que previo a que se filtran estos datos se hace un análisis de las que podrían haberse considerado pues llamadas, yo no diría que falsas, en las que más bien ya no hubo el seguimiento. ¿Por qué? Porque reconocer que las mujeres y las personas que se arman de valor para hablar y pedir que esté presente una autoridad es porque pues ya pasaron por muchos niveles de violencia. Entonces, desestimar esa llamada, desestimar esa voz que se está alzando, en verdad que se me hace de lo más delicado. Pero si vamos viendo, hay temas delicados en el manejo de la información, estamos desestimando los principios de transparencia, estamos desestimando el propio Estado de Derecho. ¿Y qué nos queda entonces a nosotros como sociedad? Creo que hoy más que nunca tenemos que aprovechar esto, que aprovechar estos espacios, que fortalecernos con la información que hay, fortalecernos con las herramientas que nos quedan. Sí, aunque nos digan que hay que hacer las solicitudes de acceso a la información, pues bueno, para nosotros será chamba de estarlo haciendo y fortalecernos mucho desde nuestros entornos, nuestras familias, nuestros círculos de amigos. Volvamos estas charlas parte de, aprovechemos esta cuarentena y esta cercanía virtual o real con los que estamos en nuestro hogar, para que estos temas que muchos decimos hay que flojera, no, los veamos justo como una manera de autoempoderarnos. Yo sí creo que la gran forma de transformación de la sociedad proviene primero de lo individual, y no les digo que se sienten y admiren, ay, qué bello fue la última reforma que salió publicada en el diario oficial de la Federación. Obviamente no, porque pues eso lo vamos a estar checando ya algunos por necesidad y por gusto,
pero que también se involucre más en estos temas. A mí me encanta porque por eso los martes son como de estos sentimientos encontrados, pero me encanta porque Michelle me hace regresarme a mis clases de teoría del Estado y me hace pensar en libros que, por ejemplo, con mi hija ha sido interesante hablar de cómo surge Estados Unidos, porque justamente hay un musical de Broadway que está pues con toda esta temática, con rap y demás, y yo me he tenido que poner a escuchar eso, y le ha llamado mucho a ella también la atención el cómo pues se dio la creación del Estado norteamericano y luego cómo tuvo el impacto en nuestro país. Si no les llama la atención tampoco, pues al menos vean Hernán Cortés, que está la serie ahí, y que también tiene bastantes inferencias a pues esta crítica de la evolución de nuestra propia te interrumpo. Es serie divertida, a ver, para otra semana. Hemos estado platicando, y tengo que reconocer también, es una especie de vicio personal mío, porque a mí me gusta mucho el tema de teoría del Estado. Imagínense, tengo una pareja que Mónica es abogada y a ella no le gusta teoría del Estado, entonces estamos con los cables cruzados. Les pongo un reto. La próxima semana, 3 recomendaciones de películas cada quien que tengan que ver con estas temáticas. ¿Órale? Comentamos las películas para ponerle un break, como hoy nos pitorreamos con lo de Ramírez Cuellar, para poner una parte más ligera al programa. ¿Cómo ven? No, ya me llegaron a la cabeza. Sí, súper. Películas, series, musicales, lo que sea al respecto. También para que un poco le recomendemos a la gente, porque lo que dicen es cierto. A ver, la información está. Muchas veces no tienen los elementos pues, para que cuando lo veas a golpe de vista entiendas de qué te están hablando. Y la verdad es que hay esfuerzos interesantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, y es un tema que a mí me tocó todavía muy de chavito, muy recién titulado, participar con ellos, yo en la Facultad de Economía de la UNAM, hay un museo que es el MIDE, el Museo Interactivo de Economía. En una casa que era de los betlemitas, preciosa la casa en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y es un museo interactivo. Entonces, digamos que de manera muy lúdica, pues vas entendiendo algunos conceptos de economía. Y al final, te acabas dando cuenta que la economía, que parece una cosa esotérica, es bien lógica. Luego no tiene los conceptos. Y respecto a lo que decían de cómo informarnos, yo les diría, lo primero que tenemos como sociedad es volver a imaginar. Imagínense qué país quieren. Y en función del país que quieren, evalúen las ofertas políticas. Les doy un ejemplo. Yo tengo muy claros cuáles son mis valores en lo político, en lo social y en lo económico. Sé que no voy a encontrar ningún partido político que piense exactamente igual que yo, pero tengo criterios muy, muy claros de cuáles me convencen más y cuáles me convencen menos, más allá de cómo me caiga el candidato o la candidata. Porque desafortunadamente, y no es un tema de México, creo que pasa en todo el mundo, muchas veces nos dejamos llevar más por el carisma que realmente por las propuestas. Y acabamos teniendo, que también platicábamos en alguno de los programas anteriores, estos líderes iliberales que llegan por medio de la democracia liberal al poder y desde el poder se dedican a deshacerla. Sí, solo ahí, yo como también soy experta ahí en el tema de neuropolítica, quiero decirles que el 80% de las decisiones que tomamos los seres humanos son emocionales. Solo 20%. Pero nosotros ya nos dijiste que no somos humanos. Solo 20%. Ya nos llevamos. Por lo cual, no, desafortunadamente las emociones son los que mueven absolutamente todas estas decisiones, ¿no? Y digo, lo hemos platicado un montón de veces. ¿Por qué? Lo dijimos aquí, ¿por qué la gatelmanía? Sí. O sea, ¿sí me explicó? Pues por eso. Y gente que dice, oye, creo que tienes cierto IQ, sentido común, etcétera, se la pasan poniendo memes y fotos de ellas con Gatell y de Rockstar y demás. Y dices, no, bueno, pues ya, o sea, ya no hay ni para dónde, ¿me explico? Pero bueno, digo, creo que hay este ejercicio que dices, creo que es buenísimo, porque con eso vamos a poder divertirnos, hacerlo lúdico y demostrar que se pueden hablar de estos temas desde otra óptica, ¿no? Así, a ver, y mira, cuando tú vas al súper, no vas en la lela, vas porque tienes que comprar algo. Ya sé, cuando vamos a votar, que es el súper electoral, vamos sin saber qué queremos. O sea, simplemente ven ese comparativo. Pues, de hecho, el ser humano, o sea, también finalmente sabemos lo que no queremos. Normalmente no sabemos lo que sí queremos. Las primeras definiciones son en negativo.
partiendo de saber lo que no, pues con eso vas haciendo también tu propia checklist, ¿no? Lo que pasa es que hay que llevar hacia lo racional, no hacia lo emocional, porque emocionalmente ya sabes lo que no. Entonces es muy difícil decir lo que quieres, por eso tenemos que partir de los negativos. Pero creo que, como bien lo dices, ahora, entendiendo todo lo que sucede, qué es lo que ya no quieres que se repita, qué es lo que ya no quieres en tu vida, qué es lo que ya no quieres que te afecte económicamente, laboralmente, a nivel salud, a nivel lo que sea, y con eso partes de un parámetro justamente de toma de decisión, porque además se va a ir acortando el espacio de toma de decisión en donde tendrás que decidirlo, ¿no? O sea, y esto creo que es interesante. Y es muy chistoso porque el mercado funciona muy parecido a las votaciones, con la diferencia que en el mercado vas con mucho dinero y puedes decidir entre muchas propuestas. A las elecciones vas con muy poco dinero. Tu dinero se llama voto y nada más tienes uno. Entonces, tu voto es mucho más valioso que tu dinero. Deberías de pensar muy bien dónde lo vas a poner. Bueno, y votan los muertos y ganas. Bueno, más allá de estas externalidades. He hecho de cosas así bien chistosas y divertidas que dicen que pasa. Cuando tú tienes tu boleta, lo que tienes en la mano es toda la lana que vas a ganar los próximos 3 años. Pero fíjate, de los que nos están viendo hoy en la noche, para que vean lo simple y lo complicado que es, y yo lo digo muchas veces cuando hay conferencias, que levanten la mano y que me diga quién sabe en qué distrito federal vive, local, y quiénes son sus representantes. Partiendo de ahí. ¿Y sabes cuánta gente levanta la mano? 1, 2. O sea, también partimos de esto elemental, o sea, de saber dónde vives, cuál es tu distrito, cuál es tu representante, o sea, cuáles son las propuestas y demás, porque nuevamente no lo saben, pero dicen es que está bien guapo, ¿no? Es que me cayó re bien, y pues, digo, y como consultora política, pues jugamos con las emociones, o sea, pues no con las razones, hasta crees, ¿no? Entonces, digo, sí creo que es un tema que hasta le deberíamos de entrar desde la película el próximo martes hasta este análisis de cómo tenemos que ir generando estas decisiones más razonables, más razonadas. Y algo que tú decías, amiga, hay una cosa en comunicación que se dice, que se llaman las BLEs, ¿no? Y la comunicación tiene que ser accesible, digerible y entendible. Aunque te digan lo que te digan los puristas y demás, de que hay que hablar así con guachugú y guachugá, eso lo tienes que hablar justamente con tus pares. Pero para llegar a la ciudadanía es lo más sencillo, tiene que ser digerible, entendible, porque si no, no entras, no hay manera de romper justamente esa estructura. ¿Por qué? Porque no todas y todos son abogados, porque no todos son economistas, y de ahí parte justo que cuando estás comenzando a escuchar una conversación, te desconectas y dices, ¿para qué están diciendo? Yo ya me voy. Pero yo cuando... sí creería que otra vez, ¿no? O sea, como las cargas de, ¿no? ¿Qué tipo de país queremos y aspiramos a tener? ¿O qué tipo de país es conveniente que desde las cúpulas se mantenga, ¿no? Entonces, justo este cruce creo que es muy interesante. Cuando no queremos hacer una división de qué tipo de gobierno tenemos una oligarquía, tenemos un gobierno o una toma de decisiones de los más ricos, de los más sabios, de los más, ¿no? ¿Qué estructura hay detrás? Ahí es donde se tendría que juntar estos dos grandes esfuerzos, ¿no? El interés por parte de la ciudadanía, la autoformación, el autoempoderamiento que decíamos hace un rato, ¿no? Aunque no me vaya yo a poner a leer la reforma del diario oficial, pero me involucro en el tema o lo dejo, porque también del otro lado lo que estoy encontrando es que no hay ni siquiera la apertura al diálogo. Podrá decirse y criticarse mucho cualquier otra administración, digo, nosotros pues somos generacionales y yo creo que nos ha tocado justo lo que leímos y lo que ya hemos ido viviendo, pero en medio de todas las críticas, en estas épocas ni siquiera es factible abrir el diálogo, tener un espacio para debatirlo, y los espacios los tenemos que estar formando justamente desde el otro lado, porque la línea de comunicación viene mucho más enfocada a perder de vista los temas importantes. Antes era difícil, tenía sus complicaciones, pero teníamos espacios. Ahora pareciera que esos pocos espacios se han cerrado, y que mejor hablemos del aire, hablemos de los temas que no le generan
capacidad a la ciudadanía de entrar en otro nivel de debate. Entonces, eso me preocupa más porque justamente esa línea de comunicación, de hacerlo accesible, de volverlo interesante, hoy pareciera que se quiere olvidar. Y la consecuencia la vamos a tener nosotros y pues nosotros también, nuestros hijos y nuestras hijas y las siguientes generaciones, y eso la verdad es donde a mí ya se me hace muy feo, porque no solamente estamos en ese ticket cuando vamos y votamos, los que votamos o los que criticamos el sistema del ejercicio de la democracia, no nos estamos llevando solo el ticket de nosotros, nos estamos llevando el de otros más. Entonces, híjole, sí, el tener este espacio, ¿no? A nosotras yo creo que nos pasó, amiga, ¿no? La semana pasada que platicamos con la diputada Rocío, y de repente, ja, y estamos aquí echando relajo y hablamos, y como nos dicen, ¿no? Que si ya nos jitomateamos o ya nos pitorreamos o lo que sea. Y la semana pasada como que nos vino también bueno, al menos a mí me pasó, como que este trancazo de decir, híjole, hay una responsabilidad, porque qué chido que la gente nos mande mensajes y nos manden saludos y nos feliciten, y dices, pero tenemos este espacio de incidir, este espacio de abrirnos al diálogo, este espacio también, pues de sembrar esas inquietudes en las demás personas. Entonces, no significa que vamos a romper la forma en la que hemos tenido este programa, solo si vamos a seguir reforzando mucho que el mensaje es como comunidad, como red, como gente interesada en Ponte las Gafas Violeta, la realidad es que detrás de esto tenemos un interés superior, y ese interés superior es seguir despertando las mentes, los corazones, los espíritus, y pues ser más libres. Y creo que la mejor manera de ser más libres de entrada es teniendo la posibilidad de pensar, de ser críticos, pero también de ser propositivos, y eso pues a mí me encanta, porque todos los martes aquí siempre pasan cosas muy, muy interesantes también con esta otra parte de el ser propositivos. Yo es que los espacios de participación, en la época del PRI cuaternario, cuaternario no, en la época del PRI prehistórico, no había diálogo porque había una voz única que decía todo, que era la voz del presidente de la República, porque el PRI se articulaba alrededor de su figura. Fueron muchos años de muchas batallas de gente que, independientemente de su espectro ideológico, estuvo chingue y jode, perdón, una manera de decirlo que en otras palabras en español, para lograr hacer estos pequeños espacios donde se fuera resquebrajando esa voz única. A ver, se me ocurre que lo mismo estaba Manuel Cloutier, que estaba el ingeniero Castillo, Alberto Castillo, uno de derecha y uno de izquierda, que tuvieron trayectorias importantísimas cada quien dentro del proyecto de país que tenía. Pero todos coincidían en que para poder jugar a la democracia en México, no lo puedes jugar con un solo locutor. Necesitas empezar a generar diálogos. Y de alguna otra manera, lo que estamos viendo ahorita es que se empiezan a cerrar los diálogos y estamos empezando a tener una voz que habla por todos, que es la del presidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No callarnos. Pero no callarnos no significa hablar por hablar. Significa informarnos, pensar lo que vamos a decir y decirlo con convicción. Así y así empieza a moverse la rodita. Pero te voy a decir una cosa, y lo retomo nada más ya para cerrar. Bueno, primero les digo una última cosa. Dice Diego Armando, en Brasil tenemos vehículos 100% electrónicos, ecológicos, modernos, se ahorran millones de dólares en combustible. Pues también saludos hasta Brasil, Diego Armando, muchas gracias por estarnos viendo, andamos ya muy internationals, pero justo esto nada más para cerrar y despedirme de mi parte. El tema que dijo Rocío fue, y lo dijo muy bien, tienen una gran responsabilidad porque cada vez tienen más auditorio, cada vez hay más gente que las está viendo, ¿no? Que está acompañando sus temas y generan opinión. O sea, finalmente lo que ustedes dicen es un tema de liderazgo de opinión que también sesga un montón de cosas a favor o en contra, como sea, y es una gran responsabilidad. Entonces, pues sí, este tema es real, pero también creo que justamente en este formato hemos logrado, se los digo de verdad, y aquí hasta lo dicen las personas que nos leen,
logramos desmenuzar hasta lo más complicado, volverlo, yo lo digo de broma porque ya quien me conoce saben cómo soy, yo le pongo el lenguaje humano, a todo le pongo un nombre y demás, porque así soy como muy lúdica, pero en realidad es muy bueno que se pueda generar este tipo de conversación, porque si logramos llegar a la masa, llegar a un promedio de personas que entienden lo que está sucediendo en este país, estamos justamente logrando lo contrario que quienes toman decisiones quieren, que la gente no esté informada, que la gente odie la política. Y lo peor que nos puede pasar como pueblo es despolitizarnos. Tenemos que participar, tenemos que ser proactivos, tenemos que estar informados e informadas. O sea, esto que dice Mitch, que yo digo, nadie lee ni su horóscopo, y Mitch dice, nadie lee ni a mí, Pinguín, bueno, pues es cierto. O sea, si no tienes esta capacidad de reflexión, de leer, pues no te vas a enterar justamente nada más de los chismes que dice el TV Notas, y de ahí no pasa tu visión más allá del interés público o político. Y eso no lo podemos permitir como sociedad, se los digo de verdad. Si no, nos va a pasar lo que nos ha pasado durante muchos años, que tenemos decisiones que son arbitrarias, que son nada benéficas para el pueblo, y seguiremos buscando que vengan los cambios, pero el cambio tiene que partir de nosotras y de nosotros siendo reflexivos, participando y no despolitizándonos como sociedad. Y bueno, ya con esto yo me voy a despedir. Ya les paso a ustedes el micrófono, que pasen buenas noches, les mando un fuerte abrazo. No, porque si nos dejas, va a invadir estos micrófonos el lenguaje no humano. Exacto, el lenguaje chido. No, tengo que ser de veras quienes aquí los baja de su nube. A ver, yo les he de decir que oficialmente hemos instaurado Ponte las Gafas Violeta de 9 a 11 de la noche. A ver, acuérdate que a mí me das un trago para que empiece a hablar y como 10 para que me calle, ¿eh? Ya sé, pero es que se pone muy bueno. Estuvo genial, de verdad, Mitch, buenísimo. Bueno, yo me la paso padrísimo, te digo que me haces recordar mis clases y Edurne nos hace bajar el lenguaje al terreno humano, como ella dice, y bueno, como también nos están diciendo, y la verdad creo que el tener la posibilidad de hablar de economía, de compartirle a la gente este gusto, porque es algo que te gusta y se nota que te gusta. Y yo también creo que eso es otro gran mensaje y otra gran noticia desde este espacio. Las personas que tenemos la posibilidad de dedicarnos a lo que nos gusta, arte, oficio, profesión, lo que gustes, se nota y eso transita a través de los poros y ayudas a que otras personas también se vuelvan mucho más empáticas de esta formación, que además es muy vasta y tienes un chorro de experiencia y eso se te nota. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias por acompañarnos. Como cada martes ya nos dejó un reto para la próxima semana. Vamos a estar hablando de películas, obras de teatro o cualquier otro espacio lúdico, práctico de estos temas, tanto económicos como de la forma del Estado de Derecho y pues de comunicación política, que ya veremos que aquí con qué sorpresas llegamos. Muchísimas gracias de verdad, amigo, y muchas gracias también a toda la gente que estuvo conectada, a toda la gente que nos estuvo mandando sus opiniones, sus comentarios. En verdad, gracias a ustedes es por lo que seguimos aquí y pues seguiremos de entrada lo que llegue a durar esta contingencia, que de veras queremos pensar que ya va a ser menos, porque pues a todos nos hace falta el retomar la realidad, no estas normalidades que no lo pueden ser desde el momento en que tenemos una contingencia y que no se ha sabido llevar a buen camino, pues no puede ser una normalidad. Y yo pues simplemente me despido. Muchísimas gracias. Siempre se los digo, no me cansaré. Para mí, esto de los martes es una hora del recreo de la semana. Divertidísimo. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Y muchísimas gracias por sus preguntas. Abrazos, besos virtuales y les esperamos el día de mañana, que tenemos organizaciones de la sociedad civil. No se lo vayan a perder, estará buenísimo. Jueves, ya saben, nos toca el tema de política y figura pública, y viernes ya vamos a cerrar, como siempre, ya con este tema de viernes social y de historias que inspiran. Muchísimas gracias a todas y a todos. Los esperamos mañana, 9 de la noche. Ponte las gafas, Violeta. Thank you.